Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo. Especial EGM de los mediatizados. Bienvenidas y bienvenidos al especial EGM de los mediatizados, el primero del año 2026. Subidas, bajadas, consolidaciones, generalistas y musicales. Todo el universo de los datos del Estudio General de Medios analizados en los mediatizados. Aquí no hay estudios de Ecomedia Consulting ni pulsómetros. Aquí solo hay valoraciones y opiniones. Hoy por hoy, hoy al cuadrado. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un miércoles 15 de abril del 2026. Pilar Cisneros tiene algunos datos interesantes que compartir con ustedes. Pues sí, Carlos, buenos días. Son los datos del EGM, del Estudio General de Medios, y podemos celebrar y agradecer a la audiencia un EGM de récords. Primer récord, el de este programa, porque Herrera en COPE consigue superar los 3 millones de oyentes. Sin perdón, pero con mucho agradecimiento. Sí, cada día 3.100.000 personas te escuchan y respaldan el nuevo formato. La SER revalida su liderazgo de la radio en España con 4.592.000 oyentes, según los datos de la primera ola de este año del Estudio General de Medios. La cadena SER sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento. La SER supera a COPE en casi 500.000 de oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. Dar las gracias a los oyentes de esta cadena, porque Onda Cero ha comenzado 2026 con su mejor audiencia de los últimos 11 años, con casi 2.400.000 oyentes. El EGM, que se acaba de dar a conocer, son 322.000 más que hace un año. Este programa, Más de Uno, tiene más de 1.800.000 oyentes ya, ha incorporado 272.000 más. I avui ja no és cap somni, ni cap excepció. Tornem a estar per sobre d'allò que semblava impossible fa uns quants anys i que ara ja forma part del mobiliari de la casa, el 1.000.000 d'oients diaris. Però ara ja amb gairebé 100.000 oients afegits. 100.000! Com si qui no vol la cosa. 100.000. Ara som 1.098.000 oients cada dia. Jorge Bustos y Alberto Herrera lideráis también el crecimiento de la radio en el prime time. Sois la que más crecéis. Este programa es líder a las 6, a las 7 y a las 8. Segundo hito, récord también de esta cadena. COPE consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia y lidera el crecimiento de la radio española. Cada día 4.107.000 personas... 4.107.000 personas nos escuchan. Esto supone un crecimiento de casi 600.000 oyentes. Hoy por Hoy, el espacio dirigido por Ángeles Barceló, este programa que escuchan, sigue siendo el programa líder de las mañanas con una audiencia de 3.200.000 oyentes y marca ya 8 olas consecutivas por encima de los 3 millones. Supera en 107.000 oyentes a Herrera en COPE y suma 1.384.000 oyentes de diferencia respecto a Más de Uno en Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción. Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, marca su mejor año al frente del programa, lidera la noche informativa de la radio española con 1.075.000 oyentes, por encima del 1.046.000 de la linterna de Ángel Expósito. La brújula de Onda Cero cierra con 551.000. Rafa La Torre al frente de la brújula crece 153.000, llega a los 550.000 seguidores cada tarde-noche. Por fin con Jaime Cantizano, supera también el 500.000 de oyentes cada tarde. Son 116.000 más que hace un año. Julia en la Onda, Julia Otero, roza el 1.000.000 de oyentes cada sábado. Es el segundo programa más escuchado en las mañanas del fin de semana. COPE, además, sigue siendo la radio número 1 del deporte. Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama sigue siendo líder de la radio deportiva en España con 1.974.000 oyentes los fines de semana. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes. Todos los programas deportivos de la SER son líderes. Carrusel Deportivo con Dani Garrido lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.915.000 oyentes, 100.000 más que Tiempo de Juego de COPE. El larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, lidera las noches deportivas con 796.000 oyentes y se distancia del partidazo de COPE en 122.000 personas. 506.000 oyentes siguen a Francisco José Delgado, a Paco Jo en SER Deportivos. Hora 25 Deportes es líder también. Los deportes también
también vuelan alto con Edu García y Radio Estadio, las tardes futbolísticas del fin de semana, 426.000 seguidores, y Radio Estadio Noche con Rocío y con Edu, que alcanzan los 217.000. Y éxito también para nuestros compañeros de Europa FM, que hoy cumplen, por cierto, 30 años, y lo celebran con 169.000 nuevos amigos que les escuchan cada día. Son 859.000 oyentes los que ya tiene nuestra cadena musical. La radio musical mantiene el liderazgo de los 40, a la que siguen 2.978.000 oyentes. El programa Despertador anda ya, con Dani Moreno, y Cristina Bosca consigue 1.726.000 oyentes. Cadena Dial cierra con 1.512.000 oyentes. Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza los 848.000 seguidores. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra manera de hacer radio. Y digo yo, Carlos, Los mediatizados. Hola a todos, los mediatizados 479. Bienvenidos a un nuevo especial del EGM, y primero de todo quiero dar las gracias a Palaciego por este montaje, y sí que deciros que ese gabilondo que habéis escuchado ahora con inteligencia artificial, ese golpecito para todos. Tenemos mucho que hablar, porque iba a ser un EGM, Alfonso, muy tranquilo, muy planito, no iba a pasar nada, iba a ser muy tranquilo, O sea, y nada, aquí han salido récords históricos como quien no quiere la cosa. Pero de todo esto hablaremos luego en la tertulia, aunque ahora es turno de arrancar con la información. Así que, Cristian, arrancamos contigo. La COPE rompe todos sus récords. La COPE rompe todos sus récords, efectivamente. Muy buenas, Garrobo, muy buenas a todos los que nos estéis escuchando. Generalmente los días de EGM se suele abusar del término pulveriza, entre otros tópicos del día, pero no hay otra forma de calificar este día para la cadena de la Conferencia Episcopal. La cadena COPE logra su récord histórico de audiencia con 4.107.000, superando en casi 300.000 su anterior récord hace apenas un par de estudios, cuando logró una nada desdeñable cifra, también hay que decirlo, de 3.813.000 oyentes. Sin duda, quien más contribuye a ello es Carlos Herrera, que también supera su techo y llega a 3.093.000 oyentes, superando el dato de 2.852.000 del primer EGM del año 2022. En el primer tramo de la mañana se queda a apenas 1.000 oyentes de Hoy por Hoy, y en las 6 horas se queda a poco más de 100.000 oyentes, ya que Àngels Barceló se queda en 3.200.000. Por el contrario, la cadena SER se deja 300.000 oyentes, con una bajada generalizada de sus programas, aunque sigue liderando Mañana, Tarde y Noche y recupera el primer puesto para El Larguero. Onda Cero sigue su lenta pero segura subida y ya está en 2.372.000 oyentes, su mejor dato desde el segundo EGM de 2015. También es la mejor audiencia en 11 años para Carlos Alsina, que logra 1.816.000 oyentes. Radio Nacional solo sube 13.000 oyentes hasta los 958.000, y su matinal mejora en 72.000 oyentes hasta los 781.000. Es Radio baja a 696.000 oyentes. Y ahora le saludamos a ti, Alfonso. Ahora sí, muy buenas. Muy buenas. Y por programas sigue liderando la SER, aunque bajando en casi todos los tramos. Ligera ventaja, como ya hemos dicho, para Hoy por Hoy por las mañanas. Por las tardes la ventana sigue con una cómoda ventaja. Obtiene 1.124.000 oyentes frente a 611.000 oyentes de la tarde, que iguala su último dato, los 503.000 de Cantizano y los apenas 243.000 de Radio Nacional. El tramo nocturno está muy igualado. Hora 25 se queda en 1.075.000 frente a 1.046.000 de La Linterna, con una hora más este último programa. Con la mitad de audiencia, 551.000, se queda La Brújula y contra pronóstico sube 24 horas hasta los 229.000 oyentes. Y el deporte sonríe, en este caso a la SER. Sí, porque en este caso cambian las tornas. Como ya hemos comentado anteriormente, el último EGM fue bueno para la SER, excepto en el deporte, y esta vez pasa casi lo mismo con la COPE. Lidera El Larguero con 796.000 oyentes frente a 674.000 del partidazo de COPE y los 217.000 de Radio Estadio Noche de Onda Cero. En el fin de semana, en la media, lidera Carrusel Deportivo en su tramo, y especialmente los sábados con 1.897.000 oyentes frente a 1.784.000 de tiempo de juego. Sin embargo, este programa hace récord los domingos, tiempo de juego con 2.163.000 oyentes. Tanto Radio Estadio como Tablero Deportivo y Marcador bajan ambos días, pero destacamos que Marcador sube hasta la tercera posición los sábados.
Y antes de pasar a las musicales, destacamos que los 642.000 oyentes de Radio Marca son su mejor dato desde el segundo GM de 2012 y que en Cataluña sigue imparable RAC1, que ha vuelto a lograr un récord con 1.126.000 oyentes en toda España y solo en Cataluña, lo que habéis escuchado, no llega por muy poquito al 1.100.000. Y vamos, como ya digo, a las musicales con pocos cambios destacados en las cadenas musicales. El tramo de cadenas más escuchadas se salda con pequeñas subidas o bajadas. Los 40 suben a 2.978.000 oyentes, Cadena 100 baja a 1.785.000, Canal Dial sube a 1.512.000, Kiss FM sigue con su renacimiento y llega a 1.185.000, Rock FM baja hasta los 900.000 oyentes, Europa FM le pisa los talones con 859.000 y los 40 Classic casi igual a su anterior dato con 793.000, perdón. En la parte baja, 6 sobresaltos. Récord para los 40 Urban, con 431.000 oyentes. Radio 3 se queda con su peor dato desde el segundo EGM de 2011, con 340.000 oyentes. Radio LE sube a 330.000. Peor dato de Hit FM desde el tercer EGM de 2011, con 159.000. Récord negativo para Megastar, con 81.000. Y cierra Melodía FM, con 64.000 oyentes. Sin grandes cambios tampoco en los morning shows. Y destacamos que El Pirata y su banda bajan a su peor dato desde hace casi 12 años, quedándose en 404.000 oyentes. Poniendo un poco de orden, lidera Andaya con 1.726.000 oyentes, le sigue Buenos Días Javi y Mar con 1.181.000, Atrévete sube a 848.000 oyentes, Las Mañanas Kiss sube a 696.000, Cuerpos Especiales va en ascenso hasta los 512.000 y Morning Box también supera al Pirata, quedándose con 449.000 oyentes. Y hasta aquí cerramos el tema de la Radio Ojito, la parte informativa, porque ahora vamos con el debate. Pero como no solo de radio vivimos, han pasado muchas más cosas, entre ellas que Movistar ha comenzado a bloquear el fútbol pirata y otros deportes en todo el estado. Movistar ha conseguido una orden judicial que le permite actuar contra webs y emisiones ilegales en tiempo real fuera de los fines de semana de jornada futbolística. La medida no solo afecta a Movistar y O2, sino también a Orange, Vodafone y Digi, que deberán colaborar en estos bloqueos. El objetivo es frenar retransmisiones ilegales de partidos, especialmente la Champions League, pero se amplía a otros eventos deportivos en directo. Los cortes se aplican sobre direcciones IP, dominios, URL y servicios de streaming pirata, además de sistemas como car sharing y ciertas apps o grupos de mensajería. La ofensiva refuerza la lucha contra la piratería, aunque también abre el debate por posibles efectos sobre usuarios y servicios totalmente legítimos. Y por otro lado, Orange ha sacado su nuevo servicio móvil 5G Premium pionero en España para empresas y administraciones públicas que garantiza comunicaciones críticas en escenarios de alta demanda como estadios, ferias o eventos multitudinarios. Incluye llamadas y datos ilimitados junto con Fast Track 5G basado en Network Slicing para priorizar la red y asegurar estabilidad. Diseñado para equipos de emergencia, seguridad y operaciones esenciales, permite coordinar recursos en tiempo real pese a los picos de tráfico. También es noticia Orange TV, ya que amplía su compatibilidad al incorporar su aplicación a los televisores Hisense con sistema Vida, cubriendo ahora más del 80% del mercado español de Smart TV. Los usuarios accederán directamente a fútbol, series, películas y deportes en vivo sin dispositivos extra con calidad en 4K y una navegación intuitiva. Además, también ha sido noticia que Bruselas ha autorizado la compra de más Orange por parte de Orange al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. Bueno, pues seguimos con el gobierno británico que ha dado luz verde a la compra de The Telegraph por parte del grupo alemán Axel Springer en una operación de 575 millones de libras, unos 660 millones de euros. La decisión pone fin a casi 3 años de incertidumbre sobre el futuro del diario. La compañía ha prometido mantener la identidad británica del periódico y reforzar su inversión editorial. También ha indicado que impulsará su crecimiento internacional dentro de una red global de noticias. La autorización despeja el principal obstáculo para que Axel Springer tome el control efectivo de los próximos días.
NBC Universal ha criticado públicamente a Nielsen por unas métricas que, según la cadena, infravaloran a las compañías de medios y distorsionan el valor real de la audiencia televisiva en Estados Unidos. La polémica llega después de que Nielsen aplazó una actualización de su informe mensual de Gotch que iba a elevar los datos de la audiencia de la televisión tradicional. El cambio metodológico incluyó por primera vez encuestas de Advertising Research Foundation, pero también generó dudas entre compañías de streaming por estimaciones no publicadas. En el sector crece la tensión porque estas mediciones influyen en la compra de publicidad y en la valoración comercial de los canales. Dicho debate vuelve a poner en cuestión si Nielsen está reflejando de forma fiel cómo consume televisión el público en el país. La BBC planea recortar hasta 2.000 empleos, aproximadamente 1 de cada 10 puestos, en el mayor ajuste de plantilla en 15 años para afrontar fuertes presiones financieras dentro de un plan de ahorro del 10% de sus costes en 3 años. La medida se enmarca en una reestructuración profunda y en la transformación digital de la corporación pública británica, con foco en mejorar la eficacia y priorizar contenidos y servicios clave para la audiencia. Los recortes afectan a distintas áreas, incluida la redacción y funciones no relacionadas directamente con contenidos, y se suman a anteriores planes de ahorro ya en marcha. La decisión llega en plena negociación con el Gobierno sobre el futuro de la tasa de licencia y la renovación de la Carta Real a partir de 2027, en un contexto de caída real de ingresos por este concepto. La dirección admite que habrá decisiones difíciles sobre programación y empleo, pero sostiene que los cambios son necesarios para garantizar la sostenibilidad y relevancia futura del ente público. Bueno, y después de este homenaje a Cuarto Milenio, ya que estaba leyendo Diestro y ha sonado de fondo una psicofonía de Diestro, hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2 es y en todas nuestras redes sociales, tanto de Neo como de los mediatizados, y en YouTube con los directos del programa y en Neo con los datos del EGM y toda la pesca. Qué cosa más rara que ha pasado, de verdad, macho. Sí, de verdad. Que nos gusta, Antonio. Muchas gracias por tu frase. Muy buena. Y bueno, tenemos que saludar. Os vamos a explicar un poquito porque van a haber algunos cambios hoy en el programa. Ya sabéis que habitualmente comenzamos por las generalistas y luego musicales, pero como no ha podido llegar aún Radio Chip y va a llegar a partir de las 8, comenzamos. Y la culpa no es de la Renfe. Exactamente, la culpa. Bueno, ¿cómo? Será luego, ¿vale? Así que comenzamos con las musicales, haremos autonómicas y luego generalistas. Eso sí, tenemos que saludar a los que tenemos por aquí. Fernando, muy buenas. Aquí a los mandos, hoy Fernando hablará poquito. Sí, y probablemente también porque a lo mejor no quieras escuchar más psicofonías, así que voy a hablar poquito. Sí, buenas tardes. Y saludamos también a Rubén Dos, que aunque no lo tenemos aquí, está gestionando los rótulos de YouTube, así que para los que queréis saber lo que va poniendo, porque siempre se le va la pinza. Que salude con un rótulo. Exacto, que salude con un rótulo. Y bueno, tenemos que arrancar, vamos a arrancar con las musicales. Estamos tranquilos, nosotros no vamos a cobrar el 21% de IVA, lo vamos a poner solo al 4%, ¿vale? Porque esto es cultura. Tenía que decirlo, si no reventaba. Y bueno, Alfonso, han habido, digamos que las musicales es donde menos movimiento ha habido en este GM, pero por la parte de abajo, como hemos dicho en las noticias, madre de Dios, las subidas y las bajadas que han habido. Bueno, sí, efectivamente, si vamos a la letra pequeña sí podemos destacar algo, porque el EGM de las musicales se podría resumir en el EGM de las musicales ha sido un aburrimiento, podemos pasar a otro tema. Pero bueno, tenemos que esperar a que llegue Radio Chip, así que claro. Exactamente. Pero vamos a ver, hay que intentar hacer relleno de la nada, o sea, si no, ¿de qué el chiringuito de jugones dura 3 horas todos los días? Vamos. No, bueno, ya hablando en serio, sí que por la parte de abajo, como ya hemos dicho en el informativo y como tú has destacado, sí hay algunos datos interesantes. Los 40 Urban parece que van funcionando muy bien porque han logrado su récord, 431.000 oyentes. Mientras que caen, pues Megastar, que como se descuide se va a quedar sin audiencia, y Hit FM también está en un datos bastante malos. Y me ha llamado la atención, ya por seguir ahí, bueno, Radio 3 también ha caído. Radio 3 es que yo siempre la pongo como en un capítulo aparte, pero también está en unos datos bastante pobres, los peores en 15 años. Y la caída sin duda del Pirata y su banda, que casi le supera hasta el de la radio del colegio que tengo yo al lado, porque vamos.
No, los datos son un poquito anómalos, porque precisamente siempre hablábamos que Radio 3 era una radio muy, muy plana, siempre se movía entre los 400 bajos, 385, 390 y no llegaba a 450 nunca, y de golpe y porrazo ha pegado una bajada a los 340, perdón, a los 450 no llegaba nunca. A mí me parece que el dato de Radio 3 puede ser un dato anómalo, puede ser una goma. Claro, dices, bueno, son 40.000 menos que el suelo habitual, ya, pero es que en las radios, en una radio de 400.000 oyentes, 40.000 es un 10%, no es poco. Claro, para los 40 o para la XER, 40.000 oyentes es un plano, pero para Radio 3 no. Y me sorprende muchísimo, y yo también me huele a goma la subida de los 40 Urban, aunque sí que es cierto que hemos estado viendo toda una subida progresiva en el último año. 277 hace un año, 375 para terminar la temporada pasada, 393 a inicio de temporada y ahora 431. Ojito que lo de los 40 Urban no sea un Kiss FM, que todos esperábamos la bajada y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Me sorprende porque no ha habido ningún cambio en la fórmula de los 40 Urban, pero bueno, tengo la sensación que en la de Kiss FM tampoco. Sí, Kiss FM básicamente, como hemos dicho otras veces, la que está poniendo algunos programas más que el resto de la competencia, y está como poquito a poco, bueno, se ve que en los 4 últimos datos se mantiene por encima del 1.100.000. O sea, que es que está muy bien, es que está, valga la redundancia, consolidada ahí en esa cifra, que está bastante bien. Si veíamos unos años atrás, cuando empezamos a hacer los programas, Kiss FM estaba hundida. O sea, después del espectacular inicio que tuvo, que lo petó, y luego hubo unos cambios muy raros ahí de fórmula, y hace en torno al 2013 por ahí fue cuando hizo su mínimo. Bueno, mínimo sin contar el primer mes, que es cuando se creó la emisora, ¿vale? Y a partir de ahí ha habido un giro, se ha posicionado bien y está ahí bastante estable, y esos datos están muy bien. Luego, aparte, Rock FM baja a los 900, pero sí es verdad que siempre va rebotando ahí 900, 1.000.000, siempre está más o menos. Y es sorprendente la bajada del Pirata, y yo diría que eso es una de las gomas más claras. A la espera de que venga Radio Chip y comente el gigagomazo de COPE, a la espera de comentar eso, yo diría que una de las grandes gomas es esta, la del Pirata, su banda. Y los 40 Urban, por decir algo, pues sí, parece que está ahí poquito a poco subiendo, haciéndose un hueco, y yo creo que tiene bastante recorrido por delante, ¿eh? A ver, por parte, ¿qué diría Jack el Destripador? Lo primero, al respecto de lo de Radio 3. A ver, mal que me joda, vamos a hablar ya que somos personas adultas y aquí no hay un censor que nos coge, nos critique si decimos algún taco, aunque bueno, en la tele también lo dicen y ya tal. Mal que nos joda, la música indie ya no está de moda. Vamos a decirlo así de claro. O sea, a todos nos gustaría mucho, por lo menos aquí en este grupo, nos gustaría mucho de que sonara más guitarras en la música, de que hubieran grupos más chulos y tal, y no pensar que la música actualmente es una patata. La realidad es, ni la música es una patata actualmente, ni las guitarras triunfan. Pero sin embargo, cuando ve uno la lista de lo que ha sonado en la última semana en Radio 3, pues parece que hemos vuelto a 2013. Que conste, soy muy fan de The Strokes y la troleada del otro día en el Coachella a Justin Bieber fue bastante buena. Pero hay que decir que no creo yo que quizás meter el Coin Shopping, que es el último single que han lanzado, pues ostras, a lo mejor digamos así que se aleja un poco de lo que querría oír la mayoría de la gente hoy día. No es un éxito realmente. O sea, pensemos que la canción de Strokes es que tiene unos datos que es que son de chiste. O sea, la principal plataforma de streaming, que por cierto no ha dado datos en el EGM de cuánta gente lo escucha, la canción tiene 3 millones de escuchas. Por haceros una idea, la canción del grupo que es telonero, o sea, de Justin Bieber, Beauty and the Beast, esta semana, debido al concierto donde básicamente ha hecho poner el YouTube y en una pantalla grande hacer como que canta, ha tenido solo en el día de ayer 7.200.000 escuchas. O sea, pensemos
que al final la música no es lo que en Radio 3 piensan que tiene que ser. ¿Y no es lo que Radio 3 programa, no lo que tiene que ser? La música es música y ya está. ¿Cuál es el problema de esto? Que a diferencia de las emisoras, como en el caso de la BBC Radio en Inglaterra, o por ejemplo, podemos poner otras muchas emisoras públicas, tanto en Australia, en Francia y demás, no hay una línea musical que esté representada por la juventud. O sea, no existe un BBC Radio 1 en España, no existe algo así ofrecido por la cadena pública. Así que, claro, tampoco veo yo tan raro que empiece a haber caída cuando estamos viendo, aparte, en las oleadas previas, de que aquello no acaba de tirar del todo, de que la gente ya está un poco desconectando de lo que es de por sí la propia Radio 3. Aparte, también hay que ver que no solo Radio 3 es la única emisora que no es que esté en su mejor momento, porque también hay que ver el dato, por ejemplo, de Radio Clásica, que también ha sido un dato bastante lamentable. Al respecto de lo que decís de los 40 Urban, si han cambiado fórmula o no han cambiado... No es que haya cambiado mucho la fórmula, por lo que estoy viendo, las canciones... Sí que es verdad que parece que, que hay cierta... ¿Cómo decirlo? Ayudita a Bad Gyal, porque la canción Choque, que sin ser un gran éxito es la que tiene más tocada, 77, junto con la de Ryan Castro, Capo y Gangsta de La Villa, son las que lideran. Irónicamente, no es el renacimiento, nunca mejor dicho, de Young Beef, que cuando no era cantante, la canción que más suena, pero sí que es verdad que la mayoría de las canciones se acercan bastante a las canciones con más éxito dentro de los hits del latineo, del reggaetón y demás. Luego ya habría que hablar sobre todo de lo que decís de XFM y demás, que sí que es cierto que sí que es verdad que tiene bastante más programas. Es irónico que XFM fuera la emisora que se cargara los programas de radio, y cuando los programas de radio están muertos, ahora es XFM la que tiene más programas. Pero yo creo que hay algo... Que corra el virus Kiss otra vez. Sí, pero para el otro lado. Pero para el otro lado. Claro, por eso. El nuevo virus Kiss. El nuevo virus Kiss. La COVID 2.0. Venga. Es así. Y dentro de ese nuevo virus Kiss, a ver si vuelven a pensar en los 40 Classic de que quizás aquella decisión que se tomó en 2012 de cargarse esos boletines informativos de 60 o 90 segundos, quizás fue una mala idea. Porque casualmente, y yo no sé si esto lo habéis observado, XFM lidera los domingos por la tarde. XFM lidera los domingos por la tarde por algo tan jodidamente sencillo como mete un bloque de 90 segundos de noticias con 4 becarios, aunque sea de la cadena SER, y por lo menos de información, que mucha gente está en carretera y que al final hay que... Claro, del tráfico o algo, yo qué sé. Es eso, que al final la radio se escucha en el coche, en el puñetero coche, o en el trabajo de fondo. Así que posiblemente, a ver si alguien le da a la cabecita y piensa, quizá haya que meter boletines informativos de 90 segundos que son 3 cuñas de la Mutua madrileña, que ponen 700. Por poner 3 menos no pasa nada, ¿eh? O los de hoy por hoy, hoy al cuadrado. Claro. No, espera. Hoy por hoy, hoy al cuadrado. Pues, mira, si tenemos maquinilla y todo. Ahí, como tiene que ser. Y ya lo de los 40 Classic, ya por último, para dejar a Alfonso ya, que ya habla bastante yo, a ver si también va renovando la fórmula, hijo. Que poner el Don't Leave Me This Way, Living on a Prayer, 40 Classic Balloon, y estas canciones 700 millones de veces, Kansas también suena bastante. Kansas. Sí. Bueno, yo solamente iba a decir que antes ha dicho Cristian que Radio 3 no está en su mejor momento, y yo añadiría que Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 y Radio 5 no están en su mejor momento. Es la verdad. Y Radio Exterior. Es verdad. Pero eso no tenemos. ¿Por qué no se mide? Que si no... Tenemos datos de Radio Exterior porque creo que Lucas sí los tiene, ¿no? Esta mañana dijo que sumándole Radio 5 y Radio Exterior había subido. ¿Sabrás tú los datos de Radio Exterior? Sí. A este paso lo mejor que le va a ir a Radio Nacional es la onda media. Sí. Muy ácido.
Muy ácido, justo lo hemos sacado del maquinillo, pero... Alfonso, ¿cómo estás hoy? Solo poner, Cristian, por una parte, antes de ir hacia un poquito más arriba de las musicales, que a lo mejor los 40 deberían de hacer los 40 Classic y los 40 aún más Classic. Entonces, separar un poquito, que vuelva la M80 de toda la vida y empezar a hacer una Classic. Para la gente que ya empezamos a ser un poquito más Classic, ¿vale? Esa Radio la aún más Classic Radio Le. Claro, sí, efectivamente, que también está funcionando jodidamente mal. Pero es que Radio Le... No, pero Radio Le no es que esté funcionando mal, es que solo emite en Andalucía. Pero Radio Le no son los 40 Classic, aún más Classic, son Dial Classic. No, son los 40 Lolailo, pero... Pero que es Dial Classic. Yo hace mucho tiempo que pienso que no sé por qué no le ponen la marca Dial Classic, pero bueno. Y lo de los 40 Classic, a ver... Porque se están esperando a cambiar Cadena Dial por los 40 señoras y a partir de ahí ya lo... Efectivamente. Claro, pero los 40 Caballero y no Ponche Caballero, que serían los 40 Classic, o eso quieren hacer pensar, dices tú que habría que poner dos fórmulas. No, es que yo creo que han cogido las mismas cintas de M80 de hace 20 años y las vuelven a seguir poniendo. Y ya con eso renovamos la fórmula. Es decir, no, vamos a ver, chicos... Dirán, algunos seguramente nos dirán, hombre, ahora meten más canciones de los 90. Meter 5 canciones de los 90 no es meter más. Esto es como cuando tú compras un yogur de fruta y te dice tiene fruta y luego tiene solo 2 trozos. No es un yogur de fruta eso. Joder, vamos a ver. Vamos a ser claros. Si queremos meter, vamos a ser claros. Es increíble que los 40 en los perfiles en redes sociales o en plataformas de streaming como Apple Music, Spotify o YouTube haga una lista de puta madre cada semana donde te dicen estos son hace 25 años, estos son... ¿No pueden coger y hacer eso en la radio? Digo sí, yo. Claro. Sí, claro. Sí, claro, y van a salirse de lo que les diga la consultora. Hombre, a lo mejor es que quizás, a lo mejor Spotify sabe más que una consultora, porque básicamente es una consultora con datos de 800 millones de personas. Y es gratis de consultar, joder, es que parece que todavía no se enteran. Sí, yo creo que falta una radio más mirando a Spotify en España que no una radio mirando hacia la publicidad. Que yo creo que ahí es donde debería de entrar Radio Nacional. Quizás es el momento de que José Pablo diga, bueno, lo de Radio 3, y esto ya es un cachondeo, vamos a darle vuelta y media. Y si ya cogieran y dijeran, y perdónate corte, y si ya cogieran y hicieran la misma estrategia que se hace en Inglaterra de vamos a poner la lista de ventas de España en Radio 3, como se hace en Inglaterra, por ejemplo, eso sí, haciendo que las listas de ventas, en lugar de salir el lunes por la tarde, salgan el viernes por la tarde, quizás no sería una mala idea hacer un acuerdo con Agedi Pro Musicae, etcétera, porque irónicamente las listas de ventas de Pro Musicae se pueden ver a través del teletexto de Televisión Española. Pero bueno, cosas de la vida. Y vamos un poquito más para arriba, las 3 radios de arriba, que es donde está pues lo más aburrido de este GM, porque de verdad se mueven menos. Es que no sé qué decir, se mueve menos últimamente ya que Ciudadanos, ¿sabes? Dial, 1.512.000, le ha tocado el GM de subida. Sigue, eso sí, 100.000 oyentes por debajo de hace un año. Cadena 100, 1.785.000. EGM de bajada, eso sí, en plano con hace un año. Y los 40 son 2 EGMs arriba, 2 EGMs abajo. Hizo 2 EGMs por encima de los 3 millones, se ha pegado 2 EGMs en torno a los 2.800.000 largos, y ahora este GM, Alfonso, los 40, vuelve a la cota de los 3 millones porque le faltan 22.000 oyentes. Y como ya hemos dicho, en radios como los 40, 22.000 oyentes es un margen de error prácticamente. Sí, los 40 están bastante estables alrededor de los 3 millones, suben un poquitín, bajan un poquitín, pero vamos, como estás diciendo, sin duda no son los datos más llamativos de este GM, porque claro, si tú ves los datos de los 40 los últimos 3-4 años, es que se están moviendo ahí 2.900, 300 como mucho, 300, 900, 3, 2.800, 2.800, 2.900, es decir, está muy estable alrededor de los 3 millones de oyentes.
Estos datos que os acaba de decir Alfonso los podéis consultar en neo.es/EGM, donde tenemos un histórico de este siglo de todos los datos EGM por EGM de todas las radios importantes. Por meter una cuña del especial del EGM que me ocurre hace unos meses. Y por otro lado, tenemos también en la parte de abajo, ya lo has dicho también Alfonso, la hostia de Radio Clásica, que claro, ya os digo, Radio Clásica era una radio muy estable, siempre se movía en torno a los 200.000, por abajo o por encima, de golpe y porrazo ha bajado a los 150. Claro, diréis, bueno, no pasa nada, lo mismo, pero que claro, 50.000 oyentes en Radio Clásica es el 25% de su audiencia. Porque son en torno a los 200.000. Claro, es que es perder el 25% de audiencia. Tiene una pinta, Cristian, de goma. Tiene pinta de goma. A ver. Es que, claro, con Radio Clásica, es verdad, yo creo que es goma aún así. Pero sí que es cierto que al final Radio Clásica también es cierto que depende mucho de un público, de un público adulto, muy adulto, porque al final no deja de ser una emisión. No veo yo a los chavales escuchando música clásica. Bueno, para empezar no lo veo escuchando mucha radio, pero aparte con eso, ¿no? O sea, desgraciadamente. Menos bueno, en Cataluña sí que se escucha la radio de los jóvenes, pero bueno, esto es otro tema que ya hablaremos. Sí, pero Cataluña Música, bueno, ha ganado 1.000 oyentes. A ver, hombre, sí. Vamos a ver, están 32.000, tal. No, hablo que la gente joven escucha la radio, no hablo la radio de música clásica, ¿eh? Hablo la radio general. Pero es verdad que la radio de música clásica, pues sí que tristemente, porque yo creo que, sobre todo también es cierto que Radio Clásica hay una cosa que yo creo que quizás le perjudica un poquito y es intentar hacer mucho más accesible su contenido. Es que siempre me pasa la misma historia, o sea, de que quizás con la música clásica tiene que dejar de tener un pensamiento tan elitista y tener que, pues no sé, poner el IVA al 4%. Ah, no, perdón, que eso es con los libros. Hacer que sea mucho más accesible, y eso a lo mejor le perjudica quizás a Radio Clásica. Esto es opinión personal, a pesar de que tiene locutores yo creo que bastante buenos, tiene gente muy válida, pero se queda ahí en esa pátina y que esto no así. También el otro pensamiento que tengo es que quizás le pase como al Pirata y su banda, que no lo he dicho antes, que quizás se le está muriendo la gente que lo escucha. Ahora vamos a hablar de Pirata y su banda, solo por mirar hacia abajo. Megastar y Melodía están por debajo de Gastea, la radio musical del País Vasco, o sea que imaginaros cómo está el tema. Y los 40 Dance están ahí bien seguiditas, Megastar 81, Melodía 64, los 40 Dance 54, las 3 radios que se comentó los restos de sus grupos. Ostras, algo deberían Melodía de hacer. FM, de verdad, lo de Melodía FM, de verdad que se lo hagan mirar, Es que tiene Onda Cero Plus. Onda Cero, pero tal. Bueno, en algunas desde luego, pero es que es para decir, tío, es que tiene 1/3 de la audiencia que tenía cuando era Onda Melodía, que solo tenía 4 postes cagados y se daba por TDT. Que era un Pentium 2. Mucho menos esa fórmula. El Pentium 2 era mejor que todo lo que hacen ahora, es acojonante. Claro, o sea, poner la misma música que los 40 Classic y las mismas cuñas de la típica aseguradora, las que todos escuchamos todos los días, que por eso tienen a 3 locutores, 3 ex M80 para dar esas cuñas y poco más, porque es que los pobres los dejan hablar muy poco, porque son gente que sabe, ¿eh? Agustín García, Fernando Mejía y Juan Sánchez, que los 3 estaban en Europa FM, son gente que sabe de música, pero hacen lo que les dice. Pero yo de verdad, con una radio que tiene 64.000 oyentes, ¿no les podrían dejar hacer lo que quisieran a esta gente? Pues sí. Yo lo he dicho otras veces, yo diría, ¿qué podemos hacer con esta emisora? Señores, haced lo que os salga de los cataplines, poned la música que queráis, solamente, aunque sigamos poniendo la publicidad, haced lo que queráis. A peor no vamos a ir, ¿qué se diría? Totalmente. Porque aún Megastar puedo entender que es una fórmula orientada al público joven, sobre todo para internet, por lo tanto los gomazos le afectan más, los 40 Dance están amaniatados, porque dentro de lo que cabe es música dance, pero Melodía, haciendo una radio de música para gente de una edad determinada, dejadles hacer lo que quieran. Un XFM cuando empezó, yo que sé, que sea así música, yo que sé.
Sí, y nos ha faltado un tema Claro, que con sí, tanto bueno, subida y bajada... Solo una pequeña frase. Es curioso que la canción que más suena, y esto doy fe porque el otro día de rebote me pasó que también la escuché en esta emisora, es el Never Can Say Goodbye, la versión de The Communards, más conocido por el Pollos y Pavos y Faji Gorrinui de Cruz y Raya. Alguien tendría que decirle que a lo mejor es una canción que quizás empieza a ser un poco casi el futuro. Nunca digas adiós hasta que lo tengas que decir, como sigan en este paso, ¿eh? Yo sí que quería ahora abrir un tema porque nos vamos hacia los mornings, pero nos falta una radio a la cual hemos atizado mucho, pero empieza un resurgimiento, aunque sea de momento pequeñito, que es Europa FM. Europa FM se ha sacado en este GM 850.000 oyentes, 859.000 oyentes. Estamos hablando que está 150.000 por encima del año pasado. Igual que decimos que cuando se baja 50.000 en una radio pequeña se nota, subir 150.000 en donde estaba Europa FM se nota también muchísimo. Pero donde más ha destacado y donde más me ha sorprendido el dato, y ahora aquí abrimos ya los morning shows, es Cuerpos Especiales. Ojito, cuidado, porque Cuerpos Especiales se ha ido al 500.000 de oyentes diarios. ¿Cuánto arrastra de la cadena Cuerpos Especiales? Pero es que ha superado a Morning Box, que ha subido, y al Pirata y su banda. Se ha convertido en el quinto morning, porque las mañanas Kiss aún la tienen, a 170.000 oyentes. Pero, Antonio, estamos quizá viendo una vuelta a la competitividad, aunque sea de momento en la fase, digamos, en la parte media de la tabla, ¿no? Pues es donde están Kiss y Rock. Pero bueno, es que claro, de una Europa que empezaba a competir casi con Radio 3 a una Europa que parece que vuelve a competir arriba. Claro, al final solo tienes que hacer un buen programa y dejarle tiempo. Si es que al final hace su efecto los cortes de Eva que ponen en las redes. Al final la gente ve eso y dice, hostia, este programa cuando lo echa, pues si me da tiempo lo pongo, yo qué sé. O en podcast, o que también suma, o yo qué sé. Pero es que al final, claro. Sí, totalmente. Programa que al final suena un poquito diferente a lo que hay en los morning, un poquito mejor hecho. Y luego, por otro lado, también, sorpresa, una cosa que yo sé que a Radio Chis no le gustará. Pero ya la fórmula no es 2013. Hombre, menos mal. Y también te digo, muchos de los vídeos que yo he visto de Eva son cortes muy enfocados a que ella tiene 36 años y cuenta cosas que le pasan a gente de esa edad. El resto de programas son para gente de mínimo 40. ¿Qué edad media tiene? Los 40 tienen ya, es porque tienen 40 años de media esa audiencia y el resto de ahí para arriba. O sea, claro, que se está enfocando quizás por ahí, a gente de 30. Es que, claro, ahí de hecho va una clave importante. Es cierto que la radio musical tiene unos oyentes, hombre, un poquito mayores en general. De por sí, la radio tiene ya de por sí oyentes mayores. Pero claro, si encima de todo tú también, tu contenido no es que sea el más idóneo, pues a lo mejor quizás haces algo por, no sé, también tú lo coges y lo buscas. Mira, ahora mismo y habría que ver que seguramente podamos encontrarlo, cuál es la edad media del programa de Eva, que quizás nos llevemos una sorpresa. Vamos a buscarlo, pero ya te digo yo que hay chorrocientos posts en el blog de Radio Chis sobre la media de edad de los oyentes de las emisoras, y ahí lo podéis comprobar, que vamos, que muchas de las emisoras se acercan ya a los 50 años, incluso lo superan. Claro, es cierto, y esto es muy, muy sintomático, que en el caso de Europa FM la emisora se queda casi a la misma edad media de la que tiene los 40. Es interesante también sería interesante desde luego ver cuál es el dato, como bien dice, en medio del programa en sí, pero sí que es cierto que al final el que tenga una edad de 41,9 años de media, 40,3 tiene los 40 y Cadena 100 tenga 44,9, algo tiene que ver al final. Luego lo que sí que viene diciendo con el tema de la música es que han rejuvenecido increíblemente la fórmula. O sea, lo que estoy viendo aquí, las 10 canciones más sonadas son A Just Might de Bruno Mars este año, End of Beginning de D-Joe, de este artista que realmente es un actor de Stranger Things.
La canción de la serie de Netflix de las Demon Hunters, Golden, Superestrella de Aitana, Tú y yo contra los demás de Viva Suecia, Where's My Husband de Rey, Next Summer de David, que también es de este año pasado, el que fuera cantante de los Maneskin, Sapphire de Ed Sheeran, que es del año pasado también, Dime dónde está de Álvaro del Uno, The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Hombre, ya cuando hemos cogido y hemos cambiado un poquito la fórmula, aunque siguen sonando antiguallas, a lo mejor eso hace también que la gente vaya haciendo por reconectar con la fórmula, porque al final lo que le ponen no es una canción de hace 13 años. Todo ayuda. Sí que deciros que, ahora que lo preguntaba aquí que Antonio, la edad media de Cuerpos Especiales es de 41,2 años, mientras de los 40 es de Anda Ya es de 40,8. Los dos programas están 5 años por debajo de la media de los siguientes, que son Buenos Días Javimar, que está en torno también a los 45 años, Las Mañanas Kiss 47, Atrévete 46,5, El Pirata, que me hace mucha gracia, El Pirata tiene una audiencia más joven que otros programas, 45 años, o sea, escucha gente más joven El Pirata que no a Javi y a Mar, y bueno, ya pues luego nos vamos a Morning Box, que se va prácticamente a los 50 años, ¿no? Pero a mí donde los datos que me resaltan es que es líder, o sea, líder no, es quien más porcentaje de población de 25 a 34 tiene. Un 20,6% de sus oyentes son de 25 a 34 frente al 18% de Anda Ya. Y luego está muy potente también el sector 35-44, así que muy por importante, la parte de lo que decía Antonio... sí, ahí está, de gente menores de 35. Claro, ahí es donde... Hay inicio de Z, sí. Claro, ahí es donde vengo de que yo creo que Europa FM debería de ir a competir, a mi parecer, cara a cara contra los 40. Debería de ir a competir cara a cara contra los 40. Es como en 2012. Claro, como en 2012 es donde está el público de Cuerpos Especiales. Y es lo que se está demostrando que está tirando del resto de la radio. Está tirando de toda la radio Cuerpos Especiales. Yo a veces he escuchado Cuerpos Especiales y a mí a veces escucho algunas canciones que digo, me chirrían para gente de mi quinta. Vale, yo tengo 39, pero escucho la música de los de principios de los 30. No sé, de los que ahora están en los 30. Y me chirrían. Y digo, claro, si me chirrían a mí, a una persona de 31 también. Y es probable que la gente escuche el programa por la parte del humor y que luego a lo mejor no vuelva a conectar con la radio. Si pusieras una música que estuviera más cerca de lo que ahora mismo se escucha en los 40, es muy probable que quizá la gente luego se quedaría y que arrastraría y podrían subir al millón de oyentes. Y yo creo que por ahí deberían de ir. Pero bueno, veremos a ver si lo hacen, también os digo. Bueno, cierto es que la canción que ha sonado la semana pasada más ha sido la sesión de Bizarrap con Daddy Yankee. Bueno, yo sí porque las novedades las tienen en alta rotación. Si siguen poniendo 4 novedades, entre comillas, a la hora. O sí, a ver. Hombre, ¿cómo echo de menos en estas cosas con la Rubén, de verdad? Sí. Totalmente. Bueno, en esta y en otras cosas, pero es que él escuchaba una radio y sabía cómo rotaba. Se nota, Se nota. Que no escuchamos esas emisoras, la fórmula. No, escuchamos la fórmula, pero no pillamos la rotación tan rápido como lo hacía Rubén. Que en una tarde de escucha te decía grupo A, grupo B, grupo C y grupo su madre, que yo no entendía lo que me decía. Claro, yo más o menos te la puedo decir. El problema es que no la escucho. Claro. Hombre, sí que por lo que yo estoy viendo es que el grupo A claramente sería el tema de Rosalía con Yaritz y su esencia La Perla, por un pendejo no se llora con Manuel Turizo, o la sesión de Bizarrap 66 con Daddy Yankee. Sí que tendríamos ahí dardos de Romeo Santos y Prince Royce, y luego sí que entraría también en el tema de DJ de No Beginning. Sí que ya en una segunda parte, por lo que estoy viendo, sería el Back to Friends de Somber, el The Fate of Ophelia de Taylor Swift, y veo por aquí Álvaro de Luna. Realmente no hay tantas diferencias con respecto a la fórmula. Sí que es verdad que quizás está un poquito más actualizado en el sentido, por ejemplo, Manuel Turizo, el disco salió la semana pasada, o hace 2 semanas si no me equivoco. Sí que, por ejemplo, el tema de dardos de Romeo Santos es de principio de este año, el tema de Rosalía tiene escaso medio año. Quizás a lo mejor juegan un poco más a la actualidad y no hay tanta antigualla. Es que realmente lo que yo creo que tienen que pensar en Europa FM es que sí, que Happy de Pharrell Williams lo petó mucho, pero Happy de Pharrell Williams hoy en día es escuchar una antigualla.
Claro, es que es lo que digo, que le mete determinadas cosas, porque yo creo que tienen miedo. Creo que tienen miedo a perder determinado oyente y deben de asumir lo que yo creo que ya lo han perdido. Pero ¿quién coño van a perder? Vamos a ver, Claro. ¿qué público quieres tú? O sea, que sea de 2012 y todavía le guste una canción que ya en su momento yo ese año acabamos todo el mundo quemadísimos de ese tema. Tiene que ser alguien que o te guste mucho la película de Gru, la película de Gru, o estés viviendo en un eterno 2012 como si fueras, como si estuvieras tú en el Día de la Marmota, como la película Atrapado en el Tiempo. O sea, es que, porque por lo demás, es decir, chicos, pues no estás viendo que precisamente los programas están enfocados más a un público que quizás demande una música un pelín más actual y no música de hace 14 años. Y que yo creo que le podrían meter un buen bocado a los 40. Y ahora vamos a cerrar ya aquí porque vamos a cerrar con los mornings, como ya hemos dicho. Ojito, cuidado a Cuerpos Especiales, que ya está quinta y subiendo. Por otro lado, Anda Ya, es que está siempre en un plano, Anda Ya, no se mueve mucho. Buenos días, Javimar, podríamos decir lo mismo, que están en un clavado hace un año. Atrévete. Sí que llevaba 3 EGMs de bajada, ha vuelto a recuperar, aunque no está un poquito por abajo, casi, bueno, un poquito no, 100.000 oyentes por abajo que hace un año. Las mañanas Kiss, que a mí esto es lo que me sorprende. Kiss FM ha crecido la radio, pero las mañanas Kiss sigue planita. Las mañanas Kiss sí que es cierto de que este EGM ha pegado una subida, pero está en el mismo dato que hace un año. O sea, no es las mañanas Kiss las que está arrancando o la que está impulsando el crecimiento de Kiss. Kiss crece en varias franjas, mientras Europa FM, la que arrastra el crecimiento, como ya digo, es Cuerpos Especiales. Y creo que aquí es muy interesante también para debatir, que tú ves en qué radios se necesita más un morning y en qué radios el morning no deja de ser una cosa más publicitaria, porque metes publicidad, necesitas que haya voz, porque es por la mañana y está allí, ¿no? Y creo que esas son los dos radios. Y por eso digo de que el crecimiento de Kiss lo veo más asentable que el crecimiento de Europa FM. Porque el crecimiento de Europa FM depende mucho de su morning. Mientras el de Kiss, pues es que si el morning, a veces el morning ha bajado y Kiss ha subido. Sí, bueno, de hecho, a ver, sí que es cierto que haciendo la comparativa con su principal rival, los 40 Classic, le gana a todas las horas, pero claro, por ejemplo, en cuanto al morning, si hiciéramos la comparativa con Atrévete de Cadena Dial, es que prácticamente no gana en casi ninguna hora. Sí que es verdad que le acaba compitiendo en la hora de las 8 de la mañana, lo cual es interesante porque casualmente esa hora, que para algunos es el prime time, Kiss FM ofrece más información, volvemos a lo mismo, ofrece más información que Cadena Dial en su morning. Claro. Es que a ver si es que realmente, como vuelvo a decir, uno de los éxitos de Kiss FM es me ponen música que, bueno, no suena mal, no es estridente, no molesta y tal, pero que además de que no moleste, me estás dando las noticias. Y me estás dando el tráfico. Y me pone desconexiones autonómicas. Y que a lo mejor la gente busca... Tráfico Kiss FM muy puntual, muy operación salida o algo así muy raro, pero boletines de tráfico Kiss FM no tiene. Claro, debería, pero no tiene. Debería, sería lo suyo, pero quedan el resto. Es que, claro, es que como mínimo el tuerto es el rey, claro, es que aquí está la cuestión. Por eso digo que habrá que analizar mucho y yo creo que a diferencia de la generalista, que como el señor Trump, no deja de tirar zambombazos a diestro y siniestro, está todo el día en la actualidad, yo creo que la música vamos a necesitar muchos EGMs para ver cómo va evolucionando todo. Y ya os digo, todos los EGMs los escucharemos aquí, porque os puedo asegurar que nos queda para largo y tendido. Pero ahora tenemos que saltar a las autonómicas. Y Alfonso, quería hablar contigo, que ya sé que voy a hablar de Radio Catalana, pero como no tengo Radio Chip, pero como eres mi especialista en récords, lo de RAC1 no tiene explicación ninguna. Yo no lo entiendo. Y soy catalán, ¿eh? Pues sí, desde luego. Los datos son... En una población de 7,5 millones de habitantes, tener una cadena de radio que te hace 1.126.000, que te está sacando ya casi 200.000 oyentes a Radio Nacional en toda España,
pues vamos, a mí me parece espectacular. Lo de RACU, y parecía, como hemos dicho en otros EGM, parecía que no llegaba al millón, que no llegaba, que siempre se quedaba al borde. Hace 3 EGM superó el millón y ahora ha superado lo que es Cataluña y fuera de Cataluña, ha superado el 1.100.000. O sea, que es espectacular. Y encima en un EGM en el que incluso Cataluña Radio también ha subido un poquitín. Bueno, un poquitín no, ha pegado una subida de 50.000 oyentes. Que no deja de ser claro, para Cataluña 50.000 oyentes es mucho más que para toda España. Sí. Población, meter 50.000 oyentes más. Y bueno, un poquito lo que hablábamos siempre. Cataluña Radio y RACU no tienen tantos vasos comunicantes como la gente se cree. Os lo digo porque si miráis, ya os he dicho, en neo.es/gm, el último cuadro es la comparativa entre Cataluña Radio y RACU. Y veréis como Cataluña Radio está en un plano, lleva años en la misma audiencia, siempre se ha movido en torno a los 700.000 oyentes, pero Cataluña Radio, desde que nació, empezó a crecer sin quitarle oyentes a Cataluña Radio. Y esto es algo raro. A mí me parece raro porque es que son oyentes nuevos a la radio en catalán, es que no se las quitan a Cataluña Radio. Y en un momento, reitero, donde el catalán está más cuestionado que nunca, donde el independentismo está más cuestionado que nunca, y tienes aquí un RACU que te está haciendo máximos, con una audiencia que os puedo asegurar que es más joven que el resto de generalistas de todo el Estado, lo mismo le pasa a Cataluña Radio, con programas de humor a mediodía, que el humor prácticamente ha desaparecido de la radio generalista española. Sí. Y aquí tenemos programa y medio de humor, porque está, pues... está la competencia, que es humor puro y duro, y que yo os recomiendo porque es maravilloso ese programa, un programa de imitaciones y demás. Y luego tenemos, pues, tenemos al presentador del Late Show, Marc Giró. Que Marc Giró hace un programa de semiactualidad con humor, no sé si me explico, ¿eh? Entonces, claro, y tienes Cataluña Radio, que han puesto también ahora al Peyu a hacer un programa de humor. Por la tarde tienes un programa de cotilleos para jóvenes, un sálvame de música y streamers. Claro, no lo sé, nadie en España está mirando a RACU a ver si puede copiar algo, digo yo. Es que el modelo noventero sigue estable, tanto en la SER, la COPE, Onda Cero. Yo en las 3 grandes, yo no tocaría nada porque ahora mismo SER y COPE están disparadas. Bueno, en este GM COPE está muy disparada, SER menos porque ha bajado, pero bueno, en general son 2 canales de radio que les va bien. Y Onda Cero, poquito a poquito, va subiendo, y también le va bien el modelo. Quitando el deporte, que le va como le va de toda la vida. Entonces, en la única que puedes experimentar, que ya hemos apostado por eso en otros EGMs, es en Radio Nacional de España. Que ahí sí podías hacer, claro, ahí sí podías hacer cositas, y no solamente en Radio 1, sino a lo mejor cositas de RACU o ideas más o menos parecidas, pues las puedes tomar incluso para Radio 3. Entonces, pues sí, creo que se pueden hacer cosas en las radios que van peor, y tienes que experimentar y tienes que buscar soluciones ante la falta de audiencia. Totalmente. Bueno, ya os digo, aquí los datos muy potentes. Para que os hagáis una idea, el Mona RACU tiene 809.000 oyentes cada mañana. Supera las mañanas de Radio Nacional. Dios. ¿Vale? 809.000 oyentes. Pero es que en materia de Cataluña Radio tiene 450.000. Uy. Qué heavy, ¿eh? O sea, me quiero decir que el dato es muy gordo. Y por las tardes el versión RACU tiene 417.000 oyentes. Para que os hagáis una idea, el Porfín de Onda Cero tiene 503. Casi supera Onda Cero. ¿Y qué programa es el del fin de semana, que también lo pusiste? Digo yo, qué burrada, casi tiene más oyentes que Julia. No, el de las mañanas de fin de semana, el Vía Lliura, el sábado hace 749.000 oyentes. Fin de semana hace 851. De COPE. De COPE. Sí, os hablo siempre del último de las 3. Bueno, ya no hablo de los 577 de No es un día cualquiera. ¿Sabes? Que le supera. Entonces, claro, es que
es muy sorprendente el dato, porque luego miras el resto de autonómicas y, hombre, ahora vamos a ir, Canal Sur está fuerte, pero es que también tiene 7 millones de oyentes potenciales, pero es que lo de RACU y lo de Cataluña Radio no tiene ni nombre. Es que están compitiendo arriba. Y por eso digo que a mí me sorprende. Y como ya os digo, cambiamos a otras, Antonio, y es que Canal Sur se ha hecho este EGM 285.000 oyentes. Canal Sur ha entrado en la dinámica Radio 3, rebotando entre los 280 y los 220, y ahí se pasa el día. Pom, 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 porque no hace más. Ahí lleva desde ni me acuerdo. Lleva y reconozco que no he visto los datos por programa. Estoy buscando sobre la marcha la nota de prensa, que aquí lo tengo porque quiero ver qué tal está funcionando. Los nuevos programas, desde que está por las mañanas el primer tramo, el que viene de Onda Cero, que no me acuerdo ahora, Juan Carlos Vélez. Quiero ver a ver qué tal está funcionando. El programa ha seguido en la mañana en Andalucía con 206.000 oyentes, lo que supone un incremento de 8.000 nuevos seguidores. O sea, se mantiene. O sea, que está pero bien. fíjate, Son buenos datos. 206.000 oyentes, la radio entera tiene 285. Tira mucho. Sabemos que son datos acumulados. Ojo, porque creo que incluye desde las 5 de la mañana con el Club de los Primeros, ¿eh? Bueno, sí, pero que para Palaciego a ver si me lo dicen que sea por escrito, pero creo que incluye desde las 5 de la mañana, ¿eh? Vale, pero desde las 5 de la mañana hasta que acaba la 1. A las 12. A las 12. De 5 de la mañana a 12 está el 85% de la audiencia de Canal Sur. Claro. Y eso no ocurre en otras radios. Eso es lo que digo, que estos viven del matinal. Bueno, y es que aparte de lo del matinal, muy matinal, o sea, es que ni Antena 3 de radio, aquella emisora que calificaban como la emisora pornográfica por hacer el primero de la mañana y al final el polvo de estrellas, ni siquiera emitían a las 5 de la mañana. Ya, por favor. Ya, a las 5 de la mañana, ¿pero esto qué es? O sea, ya vamos, que no le digan a Herrera esto muy alto, todavía empiezan a las 4. A que luego digan que los andaluces no madrugan. O que le digan, ahí está, eso es, pues que habla gente en ese programa hasta del extranjero y que ese programa del Club de los Primeros es lo más parecido a lo que serían los fósforos de Herrera, porque ya los fósforos, eso ya Herrera, no, imagino que no sigue haciendo los fósforos. No, hace ya mucho tiempo. Claro, además está el hijo, o sea que... No, hace mucho tiempo que no está Herrera, así en general. Directamente. Canal Fiesta veo que hace 180.000 oyentes en Andalucía. El dato total creo que son 200, incluyendo lo que hará por alrededores, internet y demás. Son datos bajitos, ¿eh? O sea, no está despegando Canal Fiesta y RAI 20.000 oyentes en una oleada, o sea que ha subido. Canal Fiesta está, iba a decir, está más acabada que la Falange, pero no toca. No toca, sobre todo porque no hay manera de acabar con ella tampoco, pero bueno, es otro tema que ya. Exactamente. Como la cucaracha, difícil cargársela. Pero sí que es verdad que está en un punto en el que no se sabe a dónde narices va, porque teóricamente Canal Fiesta, teóricamente tiene que ser una emisora donde pone música andaluza, pero luego no pone música andaluza. Rosalía de lo que ¿Ponemos música andaluza en Radio Le? Claro, sí. Es una cosa un poco rara. O sea, las canciones que más suenan son Álvaro de Luna, que sí creo que es andaluz, si no me equivoco, y confirmadme si me equivoco, Cepeda, Rosalía y Aitana. Y Antonio Orozco, que dices tú, pues son andaluces por los cojones. O sea, vamos a ver. Bueno, Antonio Orozco es de Barcelona, hay que decirlo. A ver, pero sí, pero sí es música que se escucha mucho en Andalucía, ¿eh? O sea, claro, es que cuidado. O sea, no solo artistas andaluces, sino que se escuchan en Andalucía. No, y yo entiendo el concepto de Canal Fiesta, ¿eh? Ojo, yo entiendo el concepto. Y recordemos el concepto de la rumba que nace donde nace, que es precisamente en Cataluña, y que muchos artistas catalanes llevan la rumba en la sangre, y esto hace también que se acerquen mucho al flamenco. Y en este caso Rosalía, quizá la que menos es Aitana de todas las que has dicho, pero la rumba, la música rumbera suena también en sus discos. Por eso digo de que tiene su sentido, en parte, que sean artistas mayoritariamente andaluces y catalanes. No me sorprende. Lo que no tiene sentido es mezclar aquí unas cosas que son de verdad una locura. Veo aquí a María José Yergo con Mala Mía, el slow-mo de Channel, slow-mo a lo Badow, que está muy bueno, por cierto. Vemos aquí, por ejemplo, Melón Diesel, que sí, son gibraltareños. Mete de vez en cuando cosas antiguas, ¿eh? Sí. Sobreviviré de Mónica Naranjo, también barcelonesa. Ahí está, los rescates, que es lo que le llaman así en
Esta cosa es una mezcla. Bueno, La Sultana de Mercadillo de Ojos de Brujo. Esta canción tiene más años que la hostia. A ver, claro, son cosas de estas que dices tú, es que ¿a dónde queréis ir? Luego, pues no me extraña que la cosa vaya como vaya con las audiencias. Es que no saben ellos ni siquiera por dónde van. Bueno, vamos a ir cerrando ya el bloque autonómica. Solamente decir un dato interesante, curioso y raro, que ha sido que Euskadi Irratia, la radio en euskera, lo que vendría a ser la ETV1, ha superado a Radio Euskadi, que vendría a ser la ETV2. Y es raro porque en la tele eso no pasa ni a la D3, y en la radio ha pasado 142.000 para Euskadi Irratia, que ha tenido un gomazo para arriba, y 134.000 para Radio Euskadi, que ha tenido gomazo para abajo. Pero bueno, estas cosas curiosas que han salido. Sí que queremos leer un mensaje porque nos ha dicho Johnny House, uno de los habituales del programa, que sobre Europa FM una buena opción sería, para arriesgar, sería poner música en inglés que no emitiese los 40, adelantarse. Ha puesto aquí varios ejemplos como Pink Panthers y demás, temas que no suenan los 40 en favor de gente de sus giras y eventos. Vamos, que lo que propone es eso. Yo creo que es un poquito en la línea que vamos todos, ¿eh? Pero bueno, tengo que ponerme serio. Diría solo una cosa precisamente de esa última radio. ¿Sabéis quién emite la canción de Pink Panthers con Zara Larsson, el Drácula de Tame Impala y todas estas? Euskadi Irratia. Y Megastar FM también. Y Gastea. Sí. Que aunque ponga Euskadi Irratia es Gastea, sí, que tiene, Gastea, a mi parecer, y ya os digo, yo desde Barcelona escucho Gastea, sí. Porque no tiene una mala playlist, ¿eh? No la tiene. Está chula, no tiene una mala playlist. Pero bueno, ahora sí me pongo serio porque llega aquí el que más sabe de radio. Pac-Man, Radio Chip, Francisco Vera, muy buenas. No saluda, el micro no lo ha abierto. Pac-Man, abre el micro. Estamos teniendo dificultades técnicas. Os aseguramos que está presente. La línea de RDSI. Ahí está, Pac-Man. No, porque ha sido el podcast. Así es, podcast. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? A ver, así podemos hacer todo el programa. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar una vez más. Pac-Man sale y entra porque tenemos que ir arrancando ya las generalistas. Y a ver si ahora sí. Pac-Man, muy buenas. Los problemas del directo siempre, ¿eh? Sí. Los problemas del directo. Sin duda, el mejor análisis que hasta ahora ha hecho Pac-Man en nuestros especiales EGM. A ver. Por favor, que alguien le ayude. Dejad de comentar aquí que alguien le ayude. Hola. Ahora sí. Por fin. Ahora sí. Muy buenas, Pac-Man. Hola, ¿qué tal? Que no sabías entrar con un jingle de la COPE o algo así. Sí. No. Vamos ahora con la COPE, pero te permito que doy 59 segundos como programa de la tele para que opines sobre las musicales. 59 segundos. Que empiece a contar ya. Me ha flipado que Europa FM suba, a tope con Europa FM. Por cierto, muy curioso, ahora están reivindicando los 30 años de Europa FM, de repente se han acordado de que empezaron hace 30 años, cosa de la que no se habían acordado jamás, yo creo que aposta. Y del resto, en fin, Kiss FM y no sé qué más, porque realmente no sé si hay mucha cosa más. Pues no ha habido mucho más, pero bueno, hemos podido comentar casi 45 minutos, así que algo ha habido como mínimo. Bueno, pues ahora sí, arrancamos generalistas, lo hago contigo, Pac-Man. Récord histórico de la COPE. A partir de aquí, empecemos a hablar de la COPE y con dos temas principales. ¿Esto es algo que se va a quedar? ¿O huele a goma como si esto fuera el circuito de Montmeló? O es, ¿cómo diría? La goma de la goma. O sea, quiero decir, la recuperación de la goma pasada. Bueno, que pueden estar las dos cosas. Puede ser recuperación de goma y goma. Muchas recuperaciones, ¿eh? Mucha recuperación. No, lo que me quiero referir es que puede ser goma doble también. Hombre, a ver, pero lo anterior y habíamos pasado de casi 4 millones en la segunda de 2025 a que de repente, en plena ola política, no llegaban a 300.000 oyentes. Así
que nos quedamos un poco diciendo, qué raro todo. Bueno, es que igual el dato anómalo fue la vez pasada y que ahora es el dato más o menos normal a donde iba la tendencia. No lo sé. Claro, pero... Mejor pero... láser en la ola pasada, pues era una ola, digamos, anómala por lo alto, que salió bastante alta. Pac-Man, y otro tema que podría ser es... ¿Puede ser que haya habido elecciones allá donde la COPE está más fuerte y que esto también ha ayudado a que repunten en determinados territorios? ¿Sabes lo que pasa? Sí, en determinados territorios, pero en Extremadura, en Aragón, o sea, en sitios poco poblados. En comparación con otros muchos sitios, no ha habido ni en Valencia, ni... Entonces, claro, no lo sé. Es un tema bastante abierto. Yo creo que la COPE a mí me huele a que ha recuperado la goma y tiene goma extra, porque no tiene sentido esa subida, como en su momento no tuvo sentido la bajada, que creo que también es necesario poner encima de la mesa. Claro, por eso que puede ser simplemente una recuperación y que lo único que no existiera fuera la bajada de la última oleada, que fue como un poco rara, que de repente el láser subía muchísimo, la COPE bajaba un montón, no sé, un poco fuera de tendencia, y entonces, claro, eso sí que era como raro. Esto es como la recuperación con intereses. Gente, un momento. Os desmiento el dato. En Aragón ha bajado un 12% y ha habido elecciones. O sea, en Andalucía sube un 14%, por ejemplo. En Asturias sube un 100%, pero son datos pequeñitos, entonces bailan mucho. En Extremadura sí. En Extremadura sube un 28% la COPE. ¿Y en Castilla? Castilla y León sube un 21%, ahí lo tiene. Pues eso digo, de que tengo la sensación, y por lo que he visto, es que las Sitios zonas... clave como Comunidad Valenciana, que el sitio, estamos hablando de 500.000 oyentes, sube un 43%. En la Comunidad Valenciana, de 360 a 520. De hecho, sí, vale, ya sé dónde lo he visto. Sí, que han publicado en Huesca, que en Huesca, por primera vez, por lo visto, es líder de la provincia la COPE. Entonces se ve parte de las provincias de España y sale que en Valencia también es líder la COPE. Y me suena a mí, por los posts de Radio Chip, que Valencia es muy de la SER. Valencia es muy de la SER. Pues ahora lidera la COPE. Y Huesca también ha sido siempre muy de la SER. Pues ahora pero empieza la voy COPE, a ver pero si son me datos puedo pequeñitos. enterar de lo que ha pasado en la provincia de Huesca. Te paso el tweet, Pero si quieres. Voy a Pero buscarlo. también tener en Pasado cuenta que Osama. en la provincia de Huesca hay muy pocas encuestas, claro, comparado con las demás. Claro. Entonces es normal que en la provincia de Huesca, sin embargo, como en Asturias, siempre ha triunfado la SER con mucha diferencia. Vale. sí, pero es que Soplamiento depende de de dónde datos. hagas. Soplamiento dónde de hagas. datos en tiempo real. Sintonía COPE. A ver, esto no es IA, esto es imitación, ¿eh? 25 miles de oyentes COPE. 23 miles de oyentes cadena SER. Pero es lo que os digo, que al final hay muy poca encuesta. Y muchas veces depende tanto dónde hagas la encuesta, puede cambiar todo. Yo me imagino cuando se hacen las encuestas en Barcelona, si hicieran tan pocas encuestas como se hacen en Huesca, es que como vayan a preguntar a Nou Barris, aquí ganará, bueno, Raccoon y la escucharán y ganarán la SER y la COPE, pero como te vayas a Gracia, no saben ni lo que es una radio en castellano. Cadena COPE. Teruel. Existe. Tierra de Federico. 11.000 oyentes. Cadena SER. El imperio del monopolio. 10.000 oyentes. Gana la sintonía COPE. Te digo Por también eso os digo también una cosa. Es sorprendente que la COPE gane con la pésima programación local que tiene. Hombre, correcto. pero es que es una cosa que no sé, que además que la tienen como arrinconada, Totalmente. No dándole dura más de mucho 10 más minutos, lustre a nunca. los suecopismos, no sé. Es una cosa que es que dices tú, vamos a ver, o sea, tampoco... A ver, Quitando los deportes, que los deportes sí duran muchos sitios 1 hora o media hora, pero el resto de programación local es que son como desconexiones como por la mañana, 10 minutos.
sea, Sí, es que- sí. Y va por COPE+, la mayoría de programación regional y local va por COPE+. Es que Una cosa de esta terriblemente absurda, porque es que decir, vamos a ver, es cierto que la cadena SER, a.k.a. la cadena FUE, no es que esté en su mejor momento en programación local. Pero es que, claro, lo comparas al lado de la cadena SER, lo comparas al lado de la cadena COPE, y la cadena SER es poco menos que Radio Nacional de España. Es que dices, que es tremendo, vamos. Sí, Y no Radio Nacional de España en audiencias, ¿eh? Antes de que... Ya, sí, pero claro, si tener... Bueno, yo iba a hacer hace 3 horas una cosa de la COPE, pero bueno, sobre las locales, tener en cuenta que el programa local de la mañana, que al final es el principal, que pues, en la SER va de 12:20 a 2 de la tarde, en Onda Cero va de 12:30 a 2. En la COPE principal, en las emisoras principales de la COPE, como alargan Herrera hasta la 1 y empiezan el informativo a la 1, se comen todo el programa local. El programa local solamente va en COPE+. O sea, no tienes por la mañana, no tienes nada local en las emisoras principales. Claro, bueno, Herrera, entre comillas, pero ya... Bueno, sí, Herrera, el Hijo, el Espíritu ¿Todos los Santo, demás? Jorge Bustos, un señor que pase por ahí, o el que sea. Sí, el primero que cojan en la redacción. A ver, tú ponte a rellenar 2 horas para el programa de Herrera. Pero si yo me Y llamo si no, Manolo, me da igual. O sea, yo no arte desde Bilbao, como siempre. Pero qué gracia tiene Bustos, en serio, que alguien me lo diga que... Yo tampoco lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, ¿en qué momento alguien decidió, o sea, que era la persona indicada? Que no digo que lo haga mal, pero yo, obviamente, no me parece lo típico de, guau, voy a escuchar a este tío porque me parece increíble. Pues no sé, habla delante del micro y no sé, es que... Es mil veces mejor. Es mil veces mejor Alsina, ¿eh? Pero mil veces mejor. Hombre, claro. Pac-Man, Pero bueno, solo te digo. Y no hablamos de la ventana de Overton, ¿verdad? No hablemos de la ventana de Overton porque nos ponemos aquí y nos llaman rojos. Pero Alfonso, Pac-Man, solo una cosa. Para Bustos, colores. Y ya está. Joder, de verdad, ¿eh? Y para eso me interrumpes. El chiste que descartaron para la campaña. Mira que la campaña no que fuera la hostia, o sea, fíjate. Es que yo me he dado un ataque de risa. Ay, a ver. Venga, sigue. Que hay gente escuchando y viendo. Sí, ya, lo siento, es que, joder, de verdad. Bueno, que lo que digo es esto. Sí, me la he puesto ya. Pero lo que digo, Alfonso, que el público no siempre tiene la razón. O sea, ¿cuántos años estuvo liderando Sálvame y no por eso era el mejor programa que había en la tele? Perdón, era el mejor programa que había en la tele. Pero de largo. Es más, si es por calidad, todos sabemos, por calidad y por número de personas que lo ven en las encuestas, la 2 tenía que liderar las audiencias. Cosa que no pasaba. Entonces, Bueno, ya, por eso quiero bueno, repetir. estamos mezclando cosas. Bueno, yo lo que quería decir hace un rato, lo que pasa es que estáis ahí apasionados con las generalistas. ¿Cómo se nota que está más interesante este GM que las musicales? Interesantísimo, amigo. A ver, por mucho que digáis que la COPE está recuperando y que el dato no está... A ver, que ha superado su récord en casi 300.000 oyentes. Y Herrera ha superado su récord en 200.000 oyentes. Es que estamos hablando de es una locura de datos. Es una locura. O sea, claro, o sea, yo creo que es una goma clarísima. Que en parte se recuperan del último EGM que tuvo una caída un poco anormal, pues, o bastante anormal. Yo no digo que no. Pero vamos, estos datos son absolutamente anormales y en el siguiente GM bajarán, obviamente. Sí, Otra yo cosa, creo que en el habrá siguiente que ver por los cuánto 4. baja. Habrá que ver cuánto baja, porque claro, entre medias, a ver, el dato que se quede ahí intermedio, digamos, puede ser bastante interesante. Y en cualquier caso, veo por supuesto normal que en la COPE estén en tantos saltos de alegría con los datos de hoy. Es que no lo estaría. O sea, me quiero decir, si nosotros lleváramos una radio y tuviéramos este dato, estaríamos sacándolo a los 4 vientos. Pero yo creo que la COPE va a devolver goma. Pero yo creo que va a devolver una goma por encima de lo que fue la anterior. Yo creo que se quedará en torno a los 3,94 millones, que ya sería muy buen dato para la COPE. Sí, claro. Sí. Sería muy buen dato para la COPE. No nos pongamos tampoco. La COPE está en máximos históricos. Como no he tenido tiempo de escuchar hoy nada, os quiero preguntar si habéis escuchado que hayan vuelto a hablar de lo del prime time de la radio. Sí, por supuesto. Sí. Ahora ha vuelto a ser importante. Sí, ha vuelto a ser importante y además han dicho una cosa muy curiosa y os la voy a explicar.
han anunciado que Herrera lidera de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. No lidera el prime time de la radio. ¿Por qué? Porque ha habido un dato curiosísimo, el cual os voy a cantar ahora, y es que de 6 a 10, que es el prime time de la radio, hoy por hoy ha hecho 2.700.000 oyentes y Herrera en COPE ha hecho 2.699.000. ¡Buah! Se ha quedado a 1.000 oyentes de superar en el prime time de la radio y entonces han dicho que ha superado de 6 a 7, de 7 a 8 y de 9. Lo que les salga a ellos, o sea, han proclamado que me parece muy bien, que o sea, que utilizan sus armas publicitarias, me parece muy bien, todo lo que ellos quieran, pero es decir, llamar a las 6 de la mañana prime time de la radio, pues igual tampoco. Compra, lo mejor es el prime time entre los que entran a tomarse carajillo de whisky antes de entrar en la obra. O sea, todo puede ser. También os digo la obra, que la obra te refieres a la de ladrillos. Sí, claro. Sí, En la teatral no, ya para eso está el busto del centro. No, en la iglesia se refiere. Sí. No, también os digo que si el prime time... Si el prime time por la noche es de 11 a 1:30 de la madrugada, pues el prime time de la radio puede ser a partir de las 6, tranquilamente, ¿eh? Total. Cuando todo el mundo sabemos que, como bien dice Cuervo, eso sería el late night caro, pero bueno. Sí, eso. Me hace gracia que en esta oleada haya salido también Herrera y que los deportes hayan tirado tan poco. Eso iba a decir yo. Iba a tirar ese chiste. Para Late Night Caro, Juanma Castaño. que como ha hecho COPE el dato que ha hecho y Juanma Castaño ha bajado, ¿creéis que va a seguir la siguiente temporada? La pregunta es, ¿a quién pones? ¿A quién pones? A Gorge Busto, yo que sé. Hombre, ya está. A poner no, ahí, claro. Lo que me da miedo es que alguien piense en determinado director de OK Diario para llevar un programa deportivo. No, pero ahí no van a tocar. Hay que pensar antes que, bailando la sintonía del hormiguero, por favor. En realidad, Juanma Castaño lidera a partir de medianoche. Sí, la primera media hora la lidera la COPE y Juanma empieza... Eso es. Uy. Lo que pasa es que el arrastre de hora 25, como es el que más audiencia tiene... Esto es. El arrastre de hora 25, ¿qué? O sea, el larguero viene de unos datos de hora 25 mucho más altos que los de la linterna. Realmente, Juanma Castaño sube la audiencia mucho más que Carreño con respecto al programa que tiene antes. Claro, sí, cierto. Pero bueno, y la pregunta es, ahora ya hablando de todo esto, pero no lo había petado tantísimo el programa del Tron. ¿Del qué? Del Tron, del Tron. De la linterna, sí. Ángel Expósito. Había entendido el Trump. No soy, por favor, no soy Ferrera, o sea, más o menos sé pronunciar el inglés. Y luego, otra cosa, es obvio que el programa del Trump no tira, o sea, no está mal. Lo peor que le va a la COPE, por lo que sea, es la tarde. Es realmente lo que peor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque es claro, o sea, ya han pasado muchos años. Yo creo que ha pasado más de una década. ¿Serán capaces de, por una vez ya, darse por vencidos y ver que los datos de la tarde son, no voy a decir peores porque es mentira, son peores los de la madrugada, pero vamos a dar, por ejemplo, el dato a las 4 de la tarde, que es el peor que hace por la tarde la COPE. Tiene 212.000 oyentes. Sí. Vale, de 5 a 6 de la mañana tiene 182.000. O sea, claro, realmente tiene una audiencia comparable el pulpo de madrugada que la tarde. Eso que son segundos por la tarde. Pero vale que el pulpo va muy bien, pero igual tenían que pensar que por la tarde Francino hace lo que le da la gana. O sea, está tranquilo. Sí.
Entonces, es que curioso, porque como bien dices, es que de hecho la audiencia es 212.000 y la anterior oleada fueron 212.000. O sea, que lo increíble, o sea, es que dices, es que directamente ahí yo creo que hay o uno que tiene puesto ahí esto y parece que ni pasa, pero realmente... Entonces, los datos de la tarde están bien para la COPE porque son segundos. Aparentemente sí, pero te pones a pensar y dices, bueno, es que el peor programa que tiene posicionado la SER, o sea, la COPE con respecto a la SER, es la tarde. El programa en el que más se acerca la audiencia de la SER, de la COPE a Onda Cero es la tarde. Entonces, no sé. Sí, blanco y en botella, Suecope. Pero sí, claro, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y sí que poner de relieve esto, claro, es que para que veáis el dato, en la tarde la diferencia, mientras en la mañana la diferencia ahora mismo es de 3.200.000 a 3.093.000, por la noche, en horario de coincidencia, vamos a mirar de 8 a 11:30, es de aproximadamente 200.000 oyentes, de 1.075.000 a 910. La ventana tiene 1.124.000 bajando y la tarde se ha hecho un plano con 611.000. Es que es el doble, le saca el doble cuando en todo lo demás empiezan a... Ya no es que sean los datos malos, que no lo son, pero no. Te quedas pensando en cuánto campo les quedaría por recorrer y están tirando la tarde por la ventana. Mira, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Hoy nos hemos comido un payaso todos, sí. No, y luego decir que los datos de la SER que ha bajado mucho, pero ha bajado mucho más por la gran subida que tuvo en el último EGM, que hoy por hoy hizo récord, la ventana hizo récord, el hora 25 también se disparó, en fin, claro, todo el mundo se disparó. Pero realmente si coges los datos programa a programa no son nada malos. 3.200 el hoy por hoy, 1.124.000 en la ventana, 1.075.000 hora 25, el larguero subiendo y liderando. Es decir, que los datos de la SER son buenos. Lo que pasa es que, claro, venimos de datos tan disparatados, tan disparatadamente buenos que parece que la SER ha tenido un mal EGM, pero en realidad tampoco tan malo. Eso es lo que le puede pasar a la COPE en el próximo GM. Y luego hay que decir que el programa de la SER, a la antigua usanza, no solamente gana, sino que machaca a la competencia nivel Dios, es el A Vivir, que es el programa que machaca a la competencia con una distancia abismal, como en los viejos tiempos. Pero sí. Que no suma para el dato de audiencia general de la cadena. Claro, porque es fin de semana, pero vamos, que me parece un dato bastante relevante que si nos preguntamos, bueno, pero ¿puede la SER machacar al resto todavía? Dices, pues es que el programa, el A Vivir, hace unos datos espectaculares con respecto a la competencia. Bueno, pero la ventana también, franjas, Perdona, pero es que la ventana dobla a toda la competencia, Sí, no nos olvidemos de la ventana, Sí, pero estamos hablando de que en el pico máximo de la Vivir hace 1,5 millones en una hora, la COPE segunda hace 780 y que Onda Cero supera los 400.000. O sea, es una auténtica burrada lo de la Vivir. De hecho, es que esto es lo que habría que mencionar. O sea, recordemos que en ese prime time de la radio que aquí se han inventado, tal y cual, de lo de las 8 de la mañana, la SER hace 1.518.000 oyentes. El sábado a las 9 de la mañana hace 1.467.000. No, a ver, que escuchar el fin de semana de radio es escuchar y ahora vivir. O sea, eso está clarísimo. Pero que no desmerezcamos el trabajo de la ventana. No, pero es que con Pam pasan los años, pero le sigue sin entrar Francino por los ojos, no hay manera, no hay manera. Yo entiendo que no, Si ya no hablo de que Francino vino mal, digo que la COPE y Onda Cero, pues mira, pero la COPE tiene ahí un espacio por recorrer que para mí lo está desaprovechando. Totalmente de acuerdo. Vamos a mirar el deporte de fin de semana. Los sábados, Carrusel Deportivo, 1,9 millones, tiempo de juego 1,784. Y los domingos,
Tiempo de juego 2.163.000, Carrusel Deportivo 1.928.000. Pero como hemos dicho en las noticias, Alfonso, en la suma de los 2 días gana la SER. Ahora bien, en franja de competencia la COPE gana porque tiene más horas. Entonces, esto es como las elecciones, todo el mundo ha ganado. Sí, aquí todo el mundo gana, eso sí. Porque la SER dice, en la media, en nuestro tramo horario, ganamos. Porque claro, cuentan las horas que tiene Carrusel Deportivo, que son algo menos que las que tiene la COPE. Claro, la COPE puede decir, no, nosotros lideramos porque en nuestra franja, porque no es la misma, pues lidera, ya. O sea, digamos que las dos cosas son verdad. Y luego los sábados lidera Carrusel, los domingos tiempo de juego, que además hace récord, 2.163.000, que en este, digamos que en invierno es bastante, porque los programas estos deportivos suelen tener más audiencia en el segundo EGM de temporada, porque es cuando se decide todo. Y pues eso, que a los dos les ha ido bien y pueden presumir de datos. Porque no hay mucho más, quiero decir, en un EGM en el que le ha salido muy bien a la SER, me queda hacer esa media de las últimas 3 oleadas, porque ya sabemos que los datos de fin de semana bailan una cosa loquísima, sí, excepto los que son así muy grandes. Entonces, a ver quién está ganando en estos últimos EGMs. Y sí que decir que en el tercer puesto la batalla es guapa, ¿eh? Los sábados, marcador 467, Radio Estadio 398, y los domingos, Radio Estadio 453, marcador 369. Ojo, cuidado, que lo de marcador ya no es una excepción, ni es una goma. Ya empezamos a hablar que, habiéndole robado Radio Estadio a su principal estrella, a pesar de todo, ahí siguen. Y siguen dando. A mí, ahora hablamos de Radio Marca, pero el dato del fin de semana de Radio Marca me parece muy positivo. Y a pesar de cambios de directores, cambios de locutores, robos, es que, no sé, te lo juro que... Y ahora no es porque ahora ya no está Felipe del Campo, nadie me puede decir que lo hago por afinidades. El Radio Marca está muy bien, Como no tengo los datos, no sé exactamente, pero he de decir que cuando hacen unos datos que ganan por bastante al programa de Radio Nacional, pues igual alguien tiene un problema. Sí. Y la gracia está en que el programa de Radio Nacional ha subido bastante en comparación a la anterior oleada, especialmente el sábado, ¿no? Que se quedan 345.000, porque la anterior oleada fueron 177.000, que fue patético. Pero... No, eso fue hace un año. Ha subido respecto a hace un año. La última oleada fueron 357, exactamente. Exacto. O sea, tampoco que sea la leche. Ahora, donde sí que se ha pegado el castañazo es el domingo, que prácticamente... El domingo muerte. Muerte y destrucción. Ya sí. Es tremenda la bajada de audiencia. Pero es que yo sinceramente pienso que es que Radio Nacional de España podría poner una carta de ajuste y tendría la misma audiencia. No, pero nadie ha pensado en Radio Nacional. Media. Nadie ha pensado en Radio Nacional en hacer algo diferente los fines de semana. ¿No probaron a Xavi? Probaron a Xavi, pero cuando no hay partidos. Que es que a lo mejor Radio Nacional no debería de estar haciendo deporte. A lo mejor debería de estar apostando por algo diferente. No, tampoco. Se podría hacer entretenimiento. Podrían tener un programa como el de la tarde. No sé si me explico, que a lo mejor también hay gente que no le gusta escuchar el deporte en la radio y es que no ponen otra cosa. Programas de humor, programas como el de música, como el de Xavi. ¿Cuándo se dispara Kiss FM? Los fines de semana, el domingo, a la vuelta. Y sí, ¿por qué? Porque habrá gente que no querrá escuchar deporte. Si a lo mejor Radio Nacional estuviera haciendo una programación alternativa a lo que emiten todas, a lo mejor la gente no conectaría con Kiss y estaría conectando con Radio Nacional. Claro, pero porque le estarían dando información y entretenimiento. Claro, entonces ¿qué ponen? El segundo audio cuando ponen fútbol en la primera. Bueno, pero me quiero referir, pues que no lo pongan. Bueno, eso es lo de menos, sí, eso es lo de menos. Ya, oye, hombre, una broma. O que le giren, ojo, que le giren Radio 3, que lo conviertan en una
en una cadena quizá más generalista tirando para joven y que pongan ahí el deporte, que a lo mejor, visto los datos de la revuelta, a lo mejor le vendría bien. No estoy diciendo nada. Hombre, en No Radio estoy 3 diciendo pones ninguna cosa, deporte, tienes antorchas en la puerta de gente que no escucha Radio 3, pero quiere posturear fuerte en Twitter. Sí, sí. Claro. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Iba a decir, lo que ha dicho Garrobo de yo haría eso, no me parece ninguna locura, y empieza a coincidir más contigo de la cuenta. Esto no es bueno. Si seguimos así, al final acabará el mundo. O Pedro Sánchez volverá a ser presidente. Sí. Y lo que dice Radio Chin también es cierto, que se levantarían con antorchas gente que no escucha la cadena. Claro, pero es que la cosa está, aparte, el público de Radio 3, digamos así, que no es ni de hacer mucho deporte. O sea, ya... No, yo hace otro deporte y pierde peso de otra manera. Que no vamos a entrar en este programa porque no queremos que nos censuren en YouTube. Exacto, pero lo que me quiero referir es, si tuviera que darle una vuelta a Radio 3, la convertiríamos quizá en una radio... Quizá lo que le interesaría a Radio 3 es poder ser una radio más joven. Ahora mismo no tenemos ninguna radio generalista que tire hacia lo joven. Cuando hablo de generalista me refiero a que puede haber contenidos de todo tipo, no necesariamente política, ¿eh? No me malentendáis. Claro, que muchas veces hablamos de radio generalista, la COPE, que dices, bueno, casi podríamos hablar que la COPE es una temática de dos temas, de deporte y de política. Y de iglesia, perdona. Y de iglesia, sí, pero bueno, ahí entra la X de la iglesia. Iglesia poca, Iglesia en la COPE, poca. Hombre, el Ángelus un poco más, ¿no? El Ángelo yo creo que están incluso por reducirlo más todavía, a ver si hay posibilidad de poder meter a Herrera también. Sí. O hacer una cosa, que Herrera del Ángelus, eso no lo han pensado. Yo lo dejo ahí. Sí, bueno, a ver, si la iglesia aquí quería que Fernando Alonso condujera el papamóvil, pues a ver, vamos a ponernos en situación, pero bueno, volviendo al tema, dándole la vuelta ahí a Radio 3, quizá se podría apostar por una cosa así y quizá el deporte se podría apostar por caras más jóvenes que pudieran ser un enlace hacia el deporte en radio en la 1, porque seamos sinceros, visto los datos de la revuelta, la gente joven ve fútbol, lo ve. Pero no hay ni un locutor. Bueno, Radio Marca yo creo que sí, creo que Radio Marca apuesta por gente más joven y no son tontos. En parte porque no tienen dinero para poder tener a las grandes estrellas. Y por otro lado, porque creo que no son tontos y que por eso están creciendo, porque hay voces jóvenes. Jóvenes me refiero, voces de 30 y pico años que a la gente no le suene al señor que lleva 60 años viendo fútbol. No sé si me explico. Sí, y creo que hay Radio Nacional... Lo único que... control. Desde Radio Nacional, solamente puedo decir... no sé si os habéis fijado en los datos en streaming, que sigue superándoles radio. Curioso cuanto menos. O sea, en plan... No me parece raro, ¿eh? A mí tampoco me parece raro, pero es que porque también ves un poco... Mira, siguiendo con este contraste que Garrobo quiere convertir Radio Nacional en Teledeporte Radio y no sé hasta qué punto eso va a valer la pena. Al contrario, yo digo que Radio Nacional no debería de tener deporte. Lo digo todo lo contrario, que Radio Nacional no debería de tener deporte, que deberían de apostar por una alternativa y que en todo caso podrían plantear una alternativa de deporte en otra de las radios y que no fuera en Radio 1. Es lo que está refiriéndome. Pues como no creo en Radio 6, bueno, en fin. En cualquier caso, yo creo que... Radio Nacional, o sea, tanta apuesta que están haciendo Televisión Española con los medios, con el transmedia, que si poniendo los canales en YouTube, que si en Play, que si el directo en el 24 horas, que es de lo que mejor le funciona a Televisión Española ahora mismo, todo lo que pone por YouTube. Y no explotan una mierda Radio Nacional. O sea, de hecho, todo lo que es RNE lo ponen un poco desde el departamento digital, un poco donde les da la gana. La entrevista a Pedro Sánchez en Radio 3 lo han puesto en el canal de Radio 3 Extra porque no tienen otro. Y las cosas de Radio Nacional salpicadas de vez en cuando, que si Tablero Deportivo o alguna cosa en el canal de RTV Play, cuando se supone que en RTV Play la radio la han quitado para trasladarlo a RNE Audio en la aplicación. O sea... ahí tienen que darle una vueltecica si quieren que el streaming lo escuche más gente. Sí. Y podrían empezar por ahí. Esto es un desastre. Y muchas veces, que esto lo suele comentar Samu, que esto cuando hacen el desdoble, porque hay, como por ejemplo, como hoy que hay fútbol, ¿no?
que está en Radio 1 tablero y en Radio 5 sigue el 24 horas, ¿no? Bueno, pues los streaming de vídeo están al revés. O sea, porque como está tablero en el estudio secundario, digamos, pues tú en el streaming que pone tablero sale el 24 horas, que es el estudio principal, el 101, ¿no? Y al contrario. O sea, desastre todo, pero es que lleva así, yo creo que desde principio de temporada lleva diciéndolo. Y no lo cambian. José Pablo, tú que nos escuchas, por favor, haz algo ya con Radio Nacional, por el amor de Dios. Lo primero, comparecencia en el Congreso los jueves no, que queremos comentarlo. Pero claro, entendemos que eso no depende de ti, que eso depende del Congreso de los Diputados, ¿no? Pero eso para empezar. Y lo segundo, Garrobo, dilo. ¿Que diga el qué? Lo que va a decir. No. Yo quería girar hacia Onda Cero, así que termina de decir y vamos a Onda Cero. No, ya está, sigue para bueno, Onda Cero. Y yo decir que como pongáis a José Pablo a jugar con 5 ganas de radio, bueno, lo que puede sacar de ahí. ¿Que no está jugando ya? ¿No está jugando ya? Sí que me acuerdo lo que quería hacer a José Pablo, que si puede ser que sean por la tarde, a ver si podemos hacer un live reaction al Deluxe. Si hay una tarde, os prometo que Rubén 2 y un servidor vamos a hacer un live reaction a la tunda que le mete José Pablo a determinados partidos en el Congreso. Pero bueno, esto lo hablaremos en los próximos días. Y quiero ir a Onda Cero porque, claro, siempre hablamos de la COPE, que son las que están allá arriba. Pero ojito Onda Cero, porque se fue Herrera, se hundieron. Pero Pac-Man, oye, a la chita callando, poquito a poco, pim pam, ladrillo a ladrillo, no dejan de crecer. Claro, la sensación es de que es una radio de que está en subida. Sí, claro, lo que pasa que si estuviéramos hablando de estos datos hace, yo qué sé, 15 años, diríamos, pues va muy bien, porque no sé qué, fíjate. Pero claro, como ha pegado este subidón la COPE, pues no nos fijamos en que los datos de Onda Cero no son malos. O sea, no solamente no son malos, son buenos. En tiempos antiguos hubiéramos dicho, fíjate, Herrera, ahora Alsina, le va relativamente bien, tal. Federico, fíjate que la de gente que todavía sigue diciendo que Federico es el de la COPE, que lo tenemos ahí en la cabeza, que en sus años mozos, cuando Federico era Federico y todos decían, fíjate tú, tenía alrededor de 1.700.000, 1.800.000 oyentes. ¿Cuántos tiene Alsina ahora? 1.816.000. O sea que tiene datos comparables con aquellos años cuando, por ejemplo, Federico o Herrera hacían esos datos, solo que, pues claro, comparado con 3 millones que de repente hacen los demás, pues parece que es poco, pero no lo es. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el récord de Federico estoy viendo que fueron 1.778.000. Por eso, o sea, que es que realmente están en datos mejores, objetivamente mejores. O sea, más de uno está por encima. En sus tiempos, claro, y da la sensación como que, bueno, pues que ahí anda, que no, que de hecho, el mejor dato de Alsina, que nunca nos acordamos, fue el primero que hizo, porque Herrera todavía no se había pasado a la COPE. Y en ese momento, en ese primer EGM que hizo, creo que no llegó a los 2 millones, que fue 1.900.000 y pico. Bueno, pues son 100.000 menos que con Herrera ahora. Ahora son 100.000 menos dado que no estaba Herrera, y ahora son 100.000 menos dado que ahora está Herrera. O sea que en datos absolutos no le va nada mal. Pero claro, como siempre pensamos en términos relativos, pues eso nos da una sensación como de segunda fila, pero no. Es que realmente por la comparativa que estás haciendo, claro, cuando hizo 1.931.000, es que la mañana de Buruaga hizo 976.000. Claro, es que... Claro. En fin. Es que eso fue un desastre también. Hay que tener en cuenta que Radio Nacional siempre se movía en 1.000.000 y pico, pues es que está haciendo que no llega ni a 800.000. Entonces, bueno, hay que darse cuenta de que hay unos cientos de miles de oyentes que a algún lado han ido. Pues parece que han ido a más de uno. Más de uno el programa, no a más de una radio. Pero sí que donde está el pozo es en el deporte.
Y ahí tienen que hacer algo. Es que están perdiendo un puñado de horas muy jugosas para sumar oyentes. Claro, lo que pasa es que es innegable. En la mente de cualquier programador de una cadena grande, renunciar a los deportes de la noche es mucho riesgo. ¿Onda Cero lo intenta alguna vez? Sí. ¿Qué tal salió? Radiofónicamente bien, en audiencia mal. Entonces, claro, tendrán miedo a decir, bueno, ¿y si abandonamos los deportes? ¿Le hacemos un destrozo a los deportes del fin de semana? Pues entiendo que tengan ese miedo, pero yo creo que con los datos que están haciendo, en algún momento, aunque sea 25 años después, deberían volverlo a intentar. Pues ya digo, todo esto lo iremos hablando porque tenemos mucho tema, pero sí que hay una pregunta que nos viene desde internet y desde vamos internet. a hacerlo, por favor. Eso ha pegado un poco como esto es un vídeo que me ha salido en el teléfono, ¿no? La red de redes. La red de redes. Eso que viene por el cable del teléfono. Sí. Estaba buscando la pregunta y me vale, perdió. Entonces, sí. Lo que te pasa, ¿o no? Que Yanis pregunta que qué te parecería Felipe del Campo en tablero deportivo. Y yo respondo a esa pregunta que a tablero deportivo ya no lo salva ni un exorcismo. Básicamente. Yo respondo a eso. Felipe del Campo no se va a hundir la vida pudiendo estar en Teledeporte, que no está haciendo malos datos. Ahora, teledeporte. También, que lo emitan en simulcast y a tomar por culo. Es que vamos a ver, tan sencillo la fórmula. Antes vería a Felipe haciendo algún tipo de programa en simultáneo en tele y en radio deportivo, como se hacía en su momento con Punto Pelota y demás, ¿no? Antes vería eso que no liderando un tablero deportivo, sinceramente. De hecho, y solo una frase también un poco en relación a lo que Pac-Man dejó en la última carta que nos dejó la semana pasada. A ver si en Radio Nacional se plantean un poquito el coger y hacer simulcast de las cosas. Porque posiblemente sí que hubiera venido bien que durante el Artemis lo hubieran dado en Radio Nacional de España. Por Dios, que hasta National Geographic lo dio en directo. O, por ejemplo, que hubieran cogido y dieran muchas de las cosas que OBS Teledeporte las den en Radio Nacional. En alguna de las cadenas en simultáneo. Quizás no es una mala idea. No sé, lo dejo. A mí me encantaría poder entrevistar a José Pablo porque todo el mundo le preguntaría sobre tele y yo le preguntaría casi más sobre radio que sobre tele. Pero bueno, sí. aquí cerramos EGM, ¿vale? Tenemos más cositas, no os vayáis, quedan 10 minutitos largos del programa. Sí, 10 minutos para el fútbol, sí. 10 minutos, sí, exactamente, para los que estéis en directo, 10 minutos largos para el fútbol. Tranquilos que acabamos antes, porque si no, Alfonso, tú te vas y desconectas, ¿no? Exacto. Así que ahora es turno tuyo, Alfonso, agenda deportiva. ¿Qué tenemos de deporte esta semana? Bueno, justo para el cierre del EGM, decir el dato que siempre damos, este es el EGM número 48 que hacemos tú y yo. Madre mía. Así que el último de este año será el número 50. ¿Y en radio? En radio 38, siempre hay que restar 10. En radio 38. Y ahora sí, vamos con el deporte. En esta ocasión nos comenzamos con la Liga, ya que se disputa en la final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Real Sociedad, el próximo sábado a las 9 de la noche, tanto por la 1 como por el canal Movistar Plus. En la Premier League tenemos duelo entre los primeros espadas, Manchester City, Arsenal, el domingo a las 5:30 en el canal Movistar Plus. También canal que también retransmite el clásico argentino, River Plate Boca Juniors, el domingo a las 10 de la noche. En baloncesto, tanto en la Euroliga como en la NBA, comienza el play-in para decidir los equipos que disputarán los títulos. En tenis concluye el Conde de Godó, Yassin Alcaraz, que sabéis que se ha retirado por lesión. La semana que viene habrá liga entre semana, con horarios que aún podrían cambiar según los equipos que se clasifiquen para las semifinales de las competiciones europeas. En principio, el martes a las 9:30 Real Madrid Alavés en DAZN y el miércoles a la misma hora el Barcelona Celta en la Liga por Movistar Plus. Y después de la agenda deportiva, aunque siempre hacemos alguna cosa por medio, pero esta semana no, es turno de saber todos los estrenos del cine, de las series, de los documentales. Así que, Héctor, tu turno, seriando.
Madre mía, pues sí, después de tanto dato, tantas subidas, tantas bajadas y todo el análisis que habéis hecho, vamos a ver lo que veremos esta semana en televisión, en plataformas. Empezamos por las series, y es que este domingo llega a Warner TV la segunda temporada del primer matrimonio de Georgie y Mandy, que se incorpora al contenedor Universo Big Bang, el espacio dedicado a las series del universo creado por Chuck Lorre. En esta nueva etapa, Georgie intenta sacar adelante el taller de neumáticos mientras Mandy afronta las exigencias de su trabajo como mujer del tiempo. La convivencia entre los Cooper y los McAllister añade tensión, humor y ese caos doméstico tan característico del spin-off del joven Sheldon. La cadena emitirá un doble episodio a partir, ojo, de las 10 de la mañana. El martes, Filmin estrena Amenaza de tormenta, una miniserie alemana de 2 episodios, y tan mini, que adapta la novela de Oskar Maria Graf. La crítica del país la ha señalado como uno de los grandes acontecimientos televisivos del año, destacando su mirada íntima al ascenso del nazismo en un pequeño pueblo bávaro. La historia sigue a Julius Krauss, un zapatero cuya vida se desmorona cuando se revela su identidad judía, mientras la comunidad se fractura entre tensiones políticas, rivalidades familiares y el avance del extremismo. La dirección de Matti Gessonek apuesta por la sobriedad y la emoción contenida, muy fiel al espíritu literario de Graf. El miércoles, por su parte, 20V recupera La vuelta al mundo en 80 días, la miniserie de 1989 protagonizada por Pierce Brosnan. La adaptación televisiva del clásico de Julio Verne vuelve a la parrilla casi 4 décadas después con su mezcla de aventura, humor y espíritu de exploración. Brosnan interpreta a Phileas Fogg acompañado por Eric Idle como Passepartout, en un viaje lleno de imprevistos y persecuciones. La producción, compuesta por 3 episodios, llegó a obtener 3 nominaciones a los Emmy en categorías artísticas. Y en lo que respecta al cine, este viernes Movistar Plus estrena Laberinto en llamas, un thriller basado en hechos reales y protagonizado por Matthew McConaughey y América Ferrara. La película recrea la historia de un conductor de autobús escolar y una maestra que lucharon por salvar a 22 niños atrapados en uno de los incendios más devastadores de Estados Unidos. La cinta estuvo nominada al Oscar a los mejores efectos visuales. Y este mismo viernes también Filmin estrena Franz Kafka, el biopic dirigido por Agnieszka Holland. La película recorre la vida del escritor desde su infancia en Praga hasta su muerte en Viena, explorando su relación con la familia, el trabajo, los amores y la tensión constante entre la escritura y la realidad. Holland construye un retrato caleidoscópico que evita el academicismo y busca una mirada emocional sobre el autor de El proceso. El martes, Sky Showtime estrena Downton Abbey, el gran final, la película que cierra la saga de la familia Crowley. Ambientada en los años 30, la historia muestra cómo un escándalo público amenaza la reputación de Mary, mientras la familia afronta dificultades económicas que ponen en riesgo el futuro de la mansión. Es una despedida elegante y emotiva para una de las series más queridas de las últimas décadas. Y terminamos con documentales, concretamente con 2. El miércoles Odisea celebra el Día Mundial de la Tierra con Una Tierra Espectacular, una producción de la BBC que recorre algunos de los fenómenos naturales más extremos del planeta: tormentas, volcanes, auroras boreales y gigantescas olas captadas con tecnología de última generación para recordar la belleza y la fragilidad del planeta. Y ese mismo miércoles Movistar Plus estrena Chernobyl, primeras 48 horas del desastre, un documental que reconstruye minuto a minuto lo ocurrido tras la explosión del reactor 4. Incluye testimonios inéditos de enfermeros, paramédicos, historiadores y del operador jefe del reactor, además de material complementario de Chernobyl desclasificado, que incorpora documentos del KGB y nuevos relatos sobre la tragedia. Bueno, señores, pues ya es turno de ir cerrando. Vamos a tener una despedida tranquila y no corriendo como hacemos muchas veces. Y me han dicho por aquí que Cristian lleva un paquete bomba encima. No sé qué quiere decir, me da miedo. Pánico le tengo yo.
Cualquiera diría que en vez de haber 2 partidos de fútbol aquí, el paquete de bombo le tiró para allá, para Muri, pero no quiero decir esto, sino que igual que se celebran los 48 EGM que lleváis haciendo tanto Alfonso como tú, hay que celebrar hoy los 6.000 Radio Chips que ha hecho Radio Chips hoy, así que... ¡Ay, es verdad! Muchas felicidades. Muchas gracias, mi trabajo cuesta. Enhorabuena. Tu trabajo cuesta y lo que costó recuperarlo en su momento, ¿eh? Qué susto nos Madre mía, que todavía me acuerdo. Qué susto nos llevamos todos, ¿eh? Bueno, cuando desapareció... No lo puedo expresar con palabras. Mira, de verdad. La copia de seguridad ya la tienes hecha, ¿no? No vaya a ser que pase otra vez, joder. Sí, pero debería hacer, por si acaso, que nunca se sabe. Por si acaso, ahora que estás en los 6.000 es buen momento. Estas cosas que ocurren cuando me meto alguna vez con alguna radio... Vaya, y dejo ahí la ¿no? teoría de la conspiración. ¿Qué cosas tú? Ay, Es que- eso. Ya están poniendo por aquí una fotito de alguien que puede ser. Sí. No, pero trabajo con su hermano, puede ser. ¿Trabaja con su hermano? Oye, Claro. quiero entrevistarlo. Perdona, pero a ver, su hermano trabaja conmigo, conmigo. O sea, yo tengo alumnos que, por ejemplo, yo les doy química y él les da física. Bueno, ¿Cómo os quedáis? que quede claro para los oyentes, porque no, están un poco perdidos. Estamos hablando de Tebas y del hermano de Tebas. Efectivamente. El hermanísimo. Son 6 hermanos, me parece. Bueno, pues uno de los Tebas hermanos. Medrano. Efectivamente, los Tebas En la Medrano. garra. Bueno. Que rima con... De verdad, desvariamos, señores. Vamos a ir cerrando ahora sí. Os despido a todos. Pac-Man, muchísimas gracias. Y hoy es una pena que no hayáis podido estar todo el programa porque no podíamos empezar más tarde que había furbo. Espero poder estar en el próximo, que se supone que es final de junio. O sea, sí, final de junio, ¿no? ¿Qué día era? Final de junio. Era el 30 de junio. 30 de junio, si no recuerdo mal. Sí, lo iba a decir. No jugar a España ese día, ¿no? No, Espérate de calendario, pues eso se puede mirar, pero 30 de junio. Será mi primera tarde de vacaciones. Bien. Lo tenía preparado para decir justo en el final, así que ahora lo hablamos. Cristian, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Fer, muchísimas gracias. Muchas gracias y también gracias a Rubén 2, Rubén Estevez, que ha estado a los mandos de YouTube. Ha costado sacarlo al principio, pero todo ha ido fluidito como la seda. Hemos conducido aquí un Bugatti que, vamos, quemando llanta. De hecho, es curioso porque nos ha faltado hasta tiempo. Fíjate que no hemos dicho que al final el pronto se ha quedado por debajo de Lola otra vez y cosas así. Sí. Por cierto, ese dato que lo tenéis también en nuestro especial de EGM, neo.es/EGM, que hemos incluido desde este EGM también las revistas. Y Eso sí, es vicio, como... Esto es vicio. Sí, Y de nuevo el sorpaso ha continuado, pero no nos ha dado tiempo. Es que tenemos muchos temas. Cuervo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta el siguiente EGM, hasta la semana que viene. 30 de junio, martes. 30 de junio, martes. Lo haremos cuando nos dé la gana. Decidiremos la hora, como siempre, 3 días. Ya miraremos si juega España. Hay 16 avos del Mundial, pero yo creo que no le tocaría a España. Bien. Bueno, tranquilo, que hará la carambola. España, si es necesario, quedará tercera, solo para fastidiarnos el horario, ya lo verás. Sí. ¿Qué va a pasar? Y bueno, Alfonso, pues 48 EGMs más, tú y yo. Vamos, llegaremos al 50. Al 100 lo dudo, pero al 50 llegaremos. Hombre, al 50, si no pasa nada, lo tendremos a final de año tuyo, sí. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Un saludo a todos. Y Fer, que te he despedido muy pronto, pero cuéntanos la música de este programa, que se me ha olvidado. Pues es que aticamos toda ella, además de este programa, como siempre lo emitimos. Y bueno, pues ya sabéis que tenemos las sintonías de Picnic que está sonando ahora mismo y de bensound.com. Y como siempre, aparte de los especiales de GM, tenemos nuestro programa regular, como siempre, cada jueves desde las 8 de la mañana, iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Podimo y lo que surja por ahí. Y a las 8 en RFC, como siempre desde hace más de 10 años. Y como siempre, en el final agradezco a todo el mundo que nos ha ayudado en el día de hoy, que nos ha conseguido datos y que nos ha ayudado a que la web
que nuestro especial sea cada vez más y más grande. Así que, señores, muchísimas gracias y nos escuchamos el jueves que viene a partir de las 8 de la mañana. Adiós. Adiós. Adiós.